qué sé yo, 2 horas, 1 hora diaria, media hora diaria, todos los días, o asistes a clases privadas, digamos, 2, 4 horas semanales, lo complementas con estudio, digamos, con escribir razoncitas, con llevar un diario. O sea, pasado, qué sé yo, pasado un mes o dos, pues llevas un calendario para el estudio individual, o sea, sin profesor y sin nada, de manera autodidacta, recomiendo lo mismo. Es como que, oye, me voy a ver un capítulo de, por ejemplo, esto es un ejemplo real que lo hice yo, ¿sabes? Es un ejemplo mío. Yo cuando empecé a estudiar alemán me puse a ver Bob Esponja y lo repito, Bob Esponja, siento que es la base de todo, no es la limonada, es la gramática. Entonces, entonces, claro, pero la gramática sin práctica, la gramática sin contexto, la gramática sin diálogo es inútil, o sea, no sirve para nada porque es. Ok, perfecto. Ya. Ahora sí estamos grabando. Bueno, lo primero es que te quiero dar la bienvenida al canal, a este espacio. O sea, yo de hace rato tenía la idea de hacer este video específico para el búlgaro, pero dije, ¿por qué no Ah, invito a Brian y como que enriquecemos más esto un poquitico, hablando más en general del aprendizaje de los idiomas? vale, o sea, claro, Brian no sabe nada de búlgaro, pero bueno, claro, si es en más general, pues es mucho mejor. Y bueno, nada, a ver, ve acá lo primero. Bueno, primero, habla un poquito de ti, tú sabes, del trasfondo de personaje, tu nombre, qué haces, qué te motiva. O sea, ¿qué me motiva en general o qué me motiva con respecto a los idiomas? No, no, primero como que hable un poquito de ti, o sea, tú, qué eres, qué Vale, haces. bueno, bueno, interesante pregunta. O sea, esta pregunta puede ser tan compleja. O sea, ¿cuánto tiempo tienes? Podemos pasarnos 3 horas hablando de esta No, pregunta. trata de ser lo más breve Pero, posible. claro, claro. Pero, bueno, nada, o sea, Brian Bravo. Estoy en el nivel 27, o sea, tengo 27 años. Y, o sea, nada, de profesión como tal, traductor e intérprete, ¿no? O sea, es la carrera que decidí estudiar en la Universidad de La Habana, ¿no? En Cuba. Y bueno, de pasión y de corazón, muchas más cosas. O sea, diría que músico, poeta y loco. No necesariamente bueno en todo eso, pero al menos ¿sabes? De corazón sí que o sea, me percibo como una persona así que le gusta hacer muchas cosas. Bueno, sí, tú sabes que nosotros nos conocemos ya hace varios años, ¿eh? Sí, hace ya 3 vidas por lo menos, porque Tres vidas. sí, nos conocimos, no sé, creo que hace como 5 años más. Sí, sí, alrededor de 5 años o más, creo. Sí, creo que Ya era más éramos, joven. éramos tan jóvenes. Fue creo que en el año de la pandemia, ¿no? Como que los meses antes de la pandemia. Sí, exacto. Mm. Me acuerdo todo fue tan romántico. Desde un inicio Mm. la química era evidente. Creo que fue incluso en el curso de japonés, o que íbamos a apuntarnos a un curso de japonés y nos conocimos en la cola. Creo que fue así, en la cola del curso de japonés, o algo así, creo. Me Sí, da la impresión de que fue así. fue en la cola, sí, fue en el curso de japonés. En fin, cómo ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, nada, ahora sí, para comenzar con la avalancha de preguntas. Eh, o sea, ¿qué es lo que te motiva a ti a estudiar tantos idiomas? Bueno, a ver, yo tampoco diría que tantos, pero o sea, faltan muchos más. Pero Modesta. bueno, los que he estudiado hasta ahora, digamos, los que he estudiado de una forma un poco más seria, ¿no? Que he ido a clases, porque he tomado sí bastantes horas de mi vida para hacerlo. Eh, Dado de todo un poco, es decir, desde la cultura en sí, o sea, como tal, estudiar un idioma para mí va ligado o sea, no solo a la gramática, a la pronunciación, a las estructuras de las oraciones, sino también a la cultura del país en el cual se hablan estos idiomas, ¿no? O de los países, porque claro, hay muchos idiomas que se hablan en diferentes países y entonces estamos hablando de diferentes variantes del mismo idioma y a la vez, pues, diferentes culturas, ¿no? También está el hecho de conocer mucha gente, o sea, yo no me considero extrovertido, pero claro, decir que soy introvertido sería un poco decir mentira, ¿no? Entonces, porque introvertido tampoco soy. Entonces a mí me gusta mucho conocer gente y los idiomas son una vía muy, muy buena de conocer gente de otros países o incluso gente de tu propio país que, bueno, al final los terminas conociendo pues en un curso de idioma o algo así, ¿no? También o sea, la motivación y el placer de aprender. A mí me gusta aprender en general. Y entonces aprender idiomas yo siento que hace clic. O sea, el cerebro está constantemente haciendo clic de muchas maneras y yo lo encuentro súper interesante, ¿no? Y bueno, también pues conocerse uno mismo. Yo considero que o sea, aprendiendo un idioma extranjero,
conocemos mucho de ese idioma extranjero, claramente, pero también nos conocemos a nosotros mismos y a nuestra lengua nativa. O sea, yo creo que he aprendido más español estudiando otros idiomas que estudiando español propiamente dicho, porque te obliga constantemente a ampliar lo que ya sabes del idioma nativo tuyo y a hacer comparaciones que, si bien que las comparaciones son, en este caso, son un arma doble filo, pero ya si bien utilizadas, pues genial, porque estás constantemente comparando, buscando, digamos, cosas similares, elementos similares, y a la vez pues te ayuda a distinguir mejor las diferencias. Entonces, bueno, en general, pues eso, ¿no? Me motiva pues todo esto, aprender, conocer gente y nada, la lengua, la cultura, la comida, etcétera. El alcohol, venga, ¿por qué El no? alcohol no podía faltar. No, está bien, está bien. Tú sabes que me llama la atención eso que dices de las comparaciones, porque cuando yo estaba estudiando búlgaro, a veces habían expresiones, no sé, que tú no sabes, el profesor lo coloca en la pizarra y cuando tú lo traduces, como que es muy parecido al español. Es como Ujú. que tú piensas que que hay cosas o frases o dichos o no sé, parte de la gramática, que es algo único del español, pero que en otros idiomas también se aplica y tú dices, coño, tiene sentido en español. Exacto. Es exactamente similar. Por supuesto, cada idioma es diferente, ¿no? Que en todos, pero como que tú creo que más que tú te debes dar cuenta que muchos idiomas como que tienen cosas en común y quizás eso es lo que facilita que cuando conoces uno, ya aprender otros como que te puede ser más fácil, aunque sean de Sí. diferentes familias. ¿Es cierto eso? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que lo bueno es, bueno, claro, no es tan así, pero las estructuras en general, o sea, las leyes, digamos, en cuanto a la gramática o a la estructura de un idioma, son relativamente universales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un sustantivo es un sustantivo en cualquier idioma. Es decir, el concepto sustantivo es el mismo para todos los idiomas. Entonces, saber este tipo de elementos y dominarlos y saber cómo identificarlos, pues entonces te da una muy buena ventaja estudiando otros idiomas. O sea, una vez que comienzas con uno, con dos, tres, pues ya entonces, claro, cuando llegas al décimo, pues no es que lo vayas a aprender en 3 meses, pero vamos, ayuda un montón. Saber cómo, yo lo llamo hackear o decodificar el idioma, porque, o sea, logras crear herramientas y el cerebro igual, el cerebro es genial aprendiendo, ¿no? Entonces, él hace su trabajo y te ayuda como que a hacerlo un poco más rápido, de una forma un poco más eficiente. No, qué interesante. Eh, entonces me acuerdo, es que tú me decías muchas cosas que en su momento yo no entendía y me llamaban mucho la atención. Y, por ejemplo, tú me decías que en inglés como que a veces te era más cómodo escribir o trabajar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si el español, no sé, es tu lengua materna, como en inglés, Mm. quizás por muy buen nivel de inglés que tú tengas, cómo te va a resultar más cómodo? O sea, ¿cómo es que tú llegas a ese nivel? Bueno, yo no creo, claro, bueno, no sé si tenga que ver específicamente con el nivel. Creo que tiene que ver con lo que cada idioma provoca en ti, ¿no? Y es por eso que aprender un idioma es o sea, es un camino tan largo como la vida misma. O sea, yo creo que nunca se termina de aprender. Y además es algo muy personal, o sea, muy íntimo. Puede ser una cosa muy, muy íntima. Y es por eso que te decía que me era más fácil escribir en otro idioma, al menos, y específicamente en inglés, porque para mí el inglés es como una segunda casa, ¿no? O sea, yo digo que el español es mi lengua materna y entonces el inglés es mi lengua paterna, porque siempre he estado ahí. O sea, de niño y tal, yo creo que en general casi todos los cubanos de una forma u otra siempre hemos tenido muy buena influencia con las series, bueno, americanas o británicas, ¿no? Ujú. Principalmente. Entonces, para mí escribir en inglés me era más común, o sea, es decir, me era más fácil. No sé por qué, no sé si es que no tenía suficiente conocimiento del español o simplemente no me sentía cómodo en el español, o con el inglés me sentía mucho más libre, ¿no? Sentía que tenía más herramientas o simplemente tenía menos juicios y prejuicios a la hora de escribir. Entonces, sí, me pasa mucho eso. Y estamos hablando de escribir tanto textos, digamos, un poco más científicos o académicos, como textos románticos, o sea, o prosa o poesía o cosas que son un poquito más personales o más subjetivas. Pues sí, no sé, realmente la explicación a esto no la tengo. O sea, me sentía más cómodo y me sentía como que estaba en contacto con otra parte de mí, ¿no? Que de ahí, bueno, hay una frase, digamos, no recuerdo de quién era, ahora mismo no recuerdo de quién era, pero bueno, decía que si uno estudia un idioma, pues tiene un alma, y si tiene dos, y si estudia dos, pues tiene dos. Y entonces yo siento que mi alma está fragmentada como los Horrocruxes de Voldemort, está fragmentada en tantos idiomas que estudio, ¿no? Y creo que así pasa con todos los que estudiamos idiomas, ¿no? Que siempre descubrimos un poco más. Y entonces logramos acceder a partes de nuestra personalidad a través de otros idiomas. Yo considero que sí es posible. No sé si estará comprobado científicamente,
pero creo que sí, creo que sí. A ver, desde mi corta experiencia, que no se compara en nada a lo tuyo, yo lo que sí he notado que, por ejemplo, a ver, creo que esto es algo más bien de sentido común, que tú te encuentras personas que hablan en un idioma y después lo escuchas hablando en otro y como que la Ujú. voz, como que suenan diferentes, es como que si tuvieran otra personalidad, básicamente. Ajá. Me- Claro, sí, bueno, no sé si sea, por eso te digo, no sé si sea ese punto de tener otra personalidad, porque bueno, estamos hablando aquí de cuestiones psiquiátricas un poco más complejas, pero sí es cierto que yo sí creo que cambia mucho la forma en la que percibes el mundo y la forma en la que reaccionas al mundo. Y eso sí creo que tiene que ser real, porque como te decía, o sea, aprender un idioma no es solo aprender las palabras y la estructura, sino también parte de la cultura. Y queramos o no, si tú aprendes alemán, pues oye, se van a pegar dos o tres cosas de la cultura alemana, ¿no? De cómo son los alemanes. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho. En alemán yo tiendo a ser mucho más estricto. O sea, cuando hablo, yo en español soy un poco así regado, ¿no? Como que soy Brian, soy bastante Brian, ¿no? Todo el tiempo no, hago todo lo que tengo que hacer y tal, pero soy un poco más fluido, ¿no? Soy más dinámico. En alemán no, en alemán tiendo a ser mucho más estricto y soy mucho más directo, porque la lengua lo propicia, o sea, la lengua alemana puede ser muy romántica y muy poética, claramente, pero la cultura en sí es una cultura muy directa, muy cortés, muy educada. Entonces, claro, cuando hablo en alemán, pues, oye, que eres un poco borde, no es que sea borde, es que realmente en este momento soy más alemán, ¿sabes? Como que hablo mucho más directo y voy a lo que quiero con mucha más rapidez en ese caso. Y entonces, por ejemplo, si hablo italiano, pues me ves que me demoro más o soy un poco más así divertido. Entonces, por eso te digo, no es que no tengo ningún tipo de background científico, ahora no te puedo decir que hay estudios han demostrado, pero así es como lo siento. Y creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Creo que es lo que pasa con lo que el comentario que me acabas de hacer, ¿no? Que creo que sí que nos cambia incluso la voz. O sea, no totalmente, no es que seamos una persona totalmente distinta, pero sí creo que al menos el registro en el que hablamos o la cadencia que utilizamos sí varía. O sea, yo creo que es inevitable. No, es otra cosa muy interesante. Es que este tema yo creo que, bueno, es interesante todo lo que vamos a tratar aquí, porque siempre tú te encuentras a muchas personas que dicen, no, es que me gusta estudiar idioma, me gusta aprender idioma, y Mm, es algo muy bonito, ¿no? A ver, yo te sí, respeto mucho y admiro porque, o sea, yo considero atractivo, ¿no? Encontrar una persona, como todo, ¿no? Que hable muchísimos idiomas, pero es que requiere una disciplina, o sea, un nivel de constancia, que yo le tengo mucho respeto a eso, porque es una, o sea, un idioma es una habilidad. sí, Y tú necesitas tiempo para poder llegar, no sé, a un determinado nivel y poder expresarte con fluidez. Y entonces aquí viene otra cosa, que yo siempre hago paralelismo de los idiomas con el gimnasio. Tú llegas a dominar tú llegas a dominar un idioma, pero te desvincula, no lo practicas y te oxidas. Y es lo mismo con el exacto, gimnasio. O sea, fíjate exacto. qué interesante todo. Y tú sabes, eh, retomando lo que tú me habías dicho, de que te era más cómodo quizás escribir en el inglés y tal, yo en su momento yo no lo entendía, yo dije, ¿y este loco cómo me va a decir que el inglés y que si el español es su lengua materna? Pero después, aquí por ejemplo, yo casi el español no lo utilizo. O sea, yo No, trabajo, me comunico, mayormente todo es en inglés y por supuesto en búlgaro. Y entonces siento que me es más cómodo, por ejemplo, trabajar, leer y hacer determinadas cosas en inglés, porque incluso pienso, mira, en inglés no tenemos géneros, ujú, es un mismo artículo. exacto. Son cosas bobas, pero por ejemplo en español, a pesar de que por supuesto uno está acostumbrado, tú sabes que cuando hablas tienes que conjugar número, persona, los artículos, tienes que tener una serie de cosas en cuenta que quizás en el inglés no. Y me parece también Exacto. que el inglés por esa parte es un idioma bastante amigable cuando tú vas a comenzar a estudiarlo y tal. Mm. Creo que, o sea, ¿crees tú que el inglés sería un idioma, o para mí ningún idioma es sencillo? Creo que todo llegar a un determinado nivel, a un B1, un B1, B2, toma muchísimo tiempo. Pero ¿tú crees que el inglés es de los idiomas más fáciles de aprender? Bueno, a ver, como todo y bueno, y como traductor, siempre la respuesta es depende. Todo depende del contexto y tal. Pero de manera general, yo creo que sí, yo creo que es indiscutible que el inglés se ha posicionado como un idioma, como bien dices, amigable y no solo amigable, sino también práctico. O sea, práctico y accesible. Es decir,
Supongamos por un momento que no tuviésemos todos los medios que tenemos en inglés y tal vez te digo, mira, el inglés es muy complicado de estudiar, o sea, no hay casi bibliografía, no hay casi nada de inglés, no tengo acceso a contenido material de inglés, pero es que es todo lo contrario. O sea, yo creo que la mayor parte, no sé si será chino o inglés, pero vamos, la mayor parte del contenido que hay online está en inglés. Yo me atrevería a decir que si bien el chino está dentro de los idiomas más hablados, creo que es el más hablado por los nativos, el inglés indiscutiblemente está a la cabeza como lengua franca y como lengua vehículo para la comunicación, para las ciencias, para absolutamente todo, para la cultura. Entonces, sí, o sea, nos guste o no, o bueno, percibámoslo como queramos percibirlo, pero el inglés indiscutiblemente es sencillo. Y ya te digo, no solo sencillo por sus características gramaticales y de estructura, sino también por la cantidad de información que hay, o sea, es muy accesible. Ahora mismo, realmente, quien no quiere aprender inglés, y bueno, esto es una afirmación un poco categórica y tal vez me equivoque, pero es realmente porque no quiere, porque es que hay mucho contenido, desde profesores online hasta un montón de plataformas, no mencionemos Duolingo, por favor, un montón de plataformas y de elementos, ¿sabes? De recursos que hay para aprender inglés, o sea, desde series hasta documentales, en fin, hay de todo. Entonces, sí estoy de acuerdo en que sí es sencillo, independientemente creo que en el ranking de idiomas sencillos, creo que sí que está entre los más sencillos, pero además es muy accesible y eso ayuda un montón, porque es que no hay forma de que no te empapes del inglés. Incluso el inglés ya está en un punto en el que invade, que esto está feo decirlo, pero invade otras lenguas. O sea, hay muchas lenguas que ya empiezan a utilizar terminologías en inglés y tú ves como poco a poco se crea una sinergia ahí tremenda. Entonces, sí, yo considero que sí. No, es que Es sencillo, es sencillo. indiscutiblemente el inglés está en todos lados. O sea, Ya está en todos no hay lados. forma de evadirlo, de evitarlo. Aunque tú no sepas inglés, Exacto. una palabra, algo debes de, con lo que tienes que toparte. Sí, Eh, pero mira, eso es una, ahora que lo dices, eso es súper curioso porque, o sea, en la academia, ¿no? O en estudiantes que he tenido y tal, me dicen, no, profe, es que estoy en cero, que no sé nada y tal. Y yo digo, mira, eso es mentira. Si me dices de otro idioma, vale, te lo creo, porque bueno, pero es imposible que alguien no sepa nada de inglés. Es imposible. Vamos, una vez más, no tengo ciencia para respaldar mi comentario, pero es totalmente imposible porque siempre hay una frase o una serie o un elemento, un recurso en tu mente en el cual está en inglés. O sea, siempre. Entonces, bueno, sí, como te digo, está en todos lados. y eso lo consideras tú, por supuesto, una ventaja a la hora de aprenderlo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que sobre el tema de que es accesible, creo que, a ver, ahora voy a hablar un poco del búlgaro, ¿no? Creo que el Ujú. búlgaro es básicamente todo lo contrario. Como que tal, que por supuesto, no puedes compararlo con inglés, no existe tanta bibliografía, hay muy poca información, incluso hasta de Bulgaria, ¿no? Porque hay muchas personas que yo le hablo solamente de Bulgaria y ¿qué país es ese? Es como que un país desconocido. Parece que estoy en No, bueno, una... para eso, gracias que tienes el canal y entonces nos iluminas a todos con, ¿sabes? Porque Bulgaria realmente es un país del cual, sí, yo creo que en general si no investigas, no escuchas mucho, ¿no? Entonces, genial, gracias por el canal, ¿no? Por cierto. Sí, ese, gracias. Es que ese era uno de los objetivos del canal. Incluso la gente a veces te dice, Rumanía, conocen a Rumanía, pero Bulgaria está al lado y no, Mm. no lo conocen. Y, o sea, lo que pasa con el búlgaro creo que también es eso. Y también los búlgaros creo que reconocen que como el búlgaro solo se habla aquí, que también es un idioma difícil, que bueno, más adelante hablaré de eso. Y ellos mismos se obligan a creo que aprender inglés, porque yo diría, igual no quiero al igual que tú sonar absoluto, pero casi el 80%, para no decir 90 o 99,9% de todas las personas con las que me he topado aquí hablan inglés, se pueden Mm. comunicar y un nivel de inglés bastante decente. Vaya, por lo menos diría yo los jóvenes y también los adultos. Entonces, creo que en otros países es diferente, hay gente como que no le gusta hablar en inglés, pero aún así los búlgaros por esa parte parece que son bastante comprensivos. Y por supuesto, ellos reconocen que el idioma es difícil y cuando tú pimpineas ahí y le dices dos o tres frases, ellos se ponen muy contentos. ¿Sabes? No son tan exquisitos y entonces eso me parece bueno. Porque aquí, indiscutiblemente en Bulgaria, creo que la principal barrera, más allá de la cultura, que puede ser diferente y ajena para nosotros, es el idioma. Ujú. Sí. Y entonces, tenía una pregunta. Esto primero quiero que me respondas para el inglés y después para otros idiomas. ¿Qué plataformas tú recomendarías? ¿Qué herramientas, materiales?
O sea, que tú tengas en tu top para la hora de aprender inglés y en el caso de otros idiomas, que tú le recomendarías a tus alumnos o a alguien que acuda a ti y te pregunte. Ujú. Pregunta complicada, porque es que ahora mismo hay tanta información que ¿sabes? Es difícil seleccionar uno solo, ¿no? En el caso del inglés, yo generalmente acudo a libros que ya conozco, o sea, metodologías que ya conozco como Interchange bueno, no sé, alguna otra que ya tenga toda la metodología, o sea, completa y que ya esté familiarizada con ella para enseñar, o sea, para ayudar clases. Ahora, si tuviese que aprender, o sea, digamos, de nuevo inglés solo, no sé, porque Interchange en general, sin profesor, funciona, o sea, a lo mejor está mal que lo diga, pero funciona, o sea, puedes, creo que poco a poco aprender. Pero en general hay muchas plataformas online. Ahora mismo no. Open English creo que es una de ellas que tiene como que clases automatizadas o tiene clases por vídeos que para empezar solo está muy bien. Y que creo que tiene incluso opciones de pago, o sea, como que no está tan caro. También depende, bueno, de cada uno, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que es gratis, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, recursos así gratis, pues yo recurriría a LinQ. Dame un segundo porque lo tengo aquí en la computadora, entonces no. LinQ y, bueno, antes Linkodeer era gratis, ahora es de pago, que fueron plataformas muy buenas. No en el caso del inglés, yo realmente para estudiar inglés no utilicé ninguna plataforma, yo aprendí inglés antes, cuando éramos jóvenes. Entonces, pero ahora mismo sí hay, sobre todo podcasts, ¿sabes? Escuchar podcasts, ver muchas series. ¿Sabes? Yo, claro, esto, la pregunta de inglés me has matado, me has dejado un poco así sin palabras, porque yo te diría, no, mira Friends o la teoría de Big Bang, y ese es mi método, ¿sabes? Entonces, pero claro, quisiera dar métodos reales, ¿no? Como que, digamos, recursos más, un poco más palpables, pero bueno, creo que eso, LinQ para escuchar podcast. Venga, ahorita critiqué Duolingo, pero venga, si te quieres divertir y tal, Duolingo, no lo considero serio, pero si te Ok, quieres pasar un rato y tal, para vocabulario creo que Drops está muy bien porque tiene un sistema de repetición por espacio que está bastante decente y tiene versión gratuita. Y Lingodio, ya te digo, creo que ahora es de pago, pero también está bastante bien porque está muy contextual, o sea, te da, digamos, ejemplos bastante reales. Entonces está bien. Y para los demás idiomas igual, creo que hay plataformas con profesores o sin profesores, pero que tienen, digamos, sistemas de clases así por vídeos como Babel, Open English. Ahora mismo no recuerdo cuál otra, lo siento, es que yo siempre estudio solo, o sea, yo siempre estudio a mi manera, ¿sabes? Con libros y tal, entonces más que eso sí no me viene más ninguna a la mente. sí, sí, tú coqueteas con los idiomas por tu cuenta. No, porque claro, no, coqueteo es otro concepto, ¿no? O sea, para el coqueteo sí utilizo Duolingo, por ejemplo, utilizo Duolingo porque realmente es para ver si el idioma me puede gustar o no. Ok. O sea, mediante el coqueteo, mira, ya que lo mencionas, el coqueteo para las personas que no, que no se imaginen lo que es básicamente estudiar un idioma por, digamos, una semana, 10 días, 2 semanas, o un mes a veces, he estado, sí, un mes, para simplemente ver, o sea, no es un idioma que vaya a estudiar en serio por el momento, pero coqueteo con ese idioma pues para ver, ¿no? Cómo va, cómo funciona, las cosas básicas. Si me preguntan, puedo saber decir dónde queda el bar, dónde está el aeropuerto, dónde está el baño, cosas así. Y, o sea, a través del coqueteo, pues yo determino qué voy a aprender. O sea, yo los 16 idiomas que todavía los tengo aquí, o sea, que los que quiero estudiar, o sea, yo quisiera hablar 16 idiomas, ¿no? Ese es el objetivo. Por ahora. Puede aumentar en el futuro, supongo, pero bueno, por ahora son 16. Y yo los he determinado así a través del coqueteo, ¿sabes? Como que digo, bueno, vamos a probar una semana aquí de Indonesio. Y digo, coño, pues sí, vale. No, no me gustó, sí me gustó, ¿sabes? Como que es una metodología interesante. Y bueno, para el coqueteo te digo, puedes utilizar otra aplicación o videos en YouTube, que hay un montón. YouTube es otro recurso gratis que está muy bueno, ahora que lo menciono. Coño, está Porque hay muchos perfecto. videos de muchos tipos, muchos canales, muchos podcasts, muchos profesores online que, o sea, te dan videos ya con el contenido, así que también. No, yo creo que también, porque me he dado cuenta que salen una cantidad de anuncios de la inteligencia artificial, una Sí, sí, cantidad sí. de aplicaciones. Parece que cada día sacan una aplicación nueva para aprender idiomas, que te ponen como una IA hablando contigo como si fuera Sí. un tutor nativo y está súper bueno eso. Es que incluso el mismo ChatGPT también tiene la opción de Mira, voz y tú te puedes poner ahí a hablar también. con él y es increíble. No, y pueden salir diálogos muy interesantes. O sea, lo digo por experiencia propia. Pueden salir diálogos muy buenos porque además si le pides, o sea, si le pides que te corrige y todo, es muy gracioso realmente. No, yo sí lo he probado y es verdad que está bastante bueno. No, yo creo que, Brian, sí, no, tú tienes la razón. Definitivamente, por lo menos con el inglés. Quien no quiere aprender inglés ahora es porque no quiere. Eso es lo que quieren.
Realmente estamos en la época en la que aprender se ha vuelto algo bastante más sencillo que antes. Porque mira, ahora yo me pregunto, a ver, yo conozco tu historia, pero bueno, eh, antes de nada quería hacerte una pregunta y que tiene que ver con esto. Me pongo a pensar antes, por ejemplo, estudiar inglés, el italiano. Tú sabes que en Cuba el internet como tal, los datos móviles, llegaron como en Ujú. 2018, me parece. Y creo que Eh, sí. yo creo que para esa fecha ya tú por lo menos conocías algo, o sea, inglés ya lo dominabas, creo que me dijiste que empezaste con francés, italiano, y bueno, supongo yo que era bastante complicado, no como ahora. Entonces, ¿qué están todas estas herramientas? Yo quería que tú como que me hicieras una especie de resumen sobre tu experiencia, o sea, con qué idioma tú empezaste, cómo fueron los retos con cada uno de esos idiomas, hasta dónde has llegado, Ujú. en fin, básicamente toda tu historia, la historia de tu personaje con los idiomas. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mentira. Eh, Me trataré de ser breve, ¿no? Claro, como te había dicho, o sea, el inglés siempre estuvo ahí, entonces sí, siempre que tengo que hablar de cómo aprendí inglés me es complejo porque no tengo historia de origen. O sea, no es que yo un día haya decidido, venga, voy a aprender inglés, sino que siempre estuvo ahí de una forma u otra a través de mi papá. Recuerdo haber asistido a alguna que otra clase, supongo. Recuerdo haber en la primaria y en la secundaria, recuerdo que las clases de inglés me aburrían mucho porque es que, bueno, ya sabía el contenido, ya como que me sentía fuera así, no, no me gustaban porque no estaba de acuerdo tampoco con el sistema que empleaban. Y entonces, claro, llega un día, no sé, qué sé yo, tengo yo 15, 18 años y me presento. Creo que fue como, sí, creo que fue como con 17, 16 años. Que digo, coño, quiero ir a, o sea, quiero ver, ¿no? Mi nivel, quiero ir a un curso de inglés porque daban título a una cosa rara de eso. Y me presento y hago la prueba y pues me dice, bueno, mira, tienes B2, estás en el último, o sea, en el penúltimo nivel antes de, o sea, queda este y otro nivel y ya terminas, ¿no? Wow. Como que como es. Y yo me quedo así y digo, bueno, no entiendo. O sea, claro, estamos hablando de un momento en el que yo no conocía ni el marco de referencia, ni el marco común de referencia europeo para las lenguas, no tenía ni idea de nada. O sea, sabía español porque, bueno, lo he hablado toda mi vida, e inglés porque, bueno, había estado ahí, ¿sabes? Yo lo que digo, Friends y la teoría de Big Bang. O sea, eran mis mejores maestros y, bueno, algún que otro nativo, ¿no? Que encontraba de niño y tal. Entonces, el profe me dice, no, no, genial. Recuerdo que entré a este curso incluso gracias a una amiga mía, que ella y yo nos empezamos a hacer amigos porque ella sabía inglés. Entonces, claro, dije, coño, qué cool, ¿no? Poder hablar inglés con otra persona, pero inglés de manera, en plan de que nuestro día a día podía ser en inglés y no había ningún problema. Y entonces, nada, caigo en el mismo nivel que está ella, ¿verdad? El profesor me dice, bueno, puedes quedarte y comenzamos las clases, eran clases grupales. Y entonces yo empiezo a aprender sobre esto, ¿no? Sobre A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, nada, me preparo y ya finalmente me gradué del curso como 1 o 2 años después. Y entonces ahí digo, hostia, ¿no? Que coño, que sé inglés, ¿no? Que es real, ¿no? Que hice una prueba y tal, tal. Pero luego con 18, estamos hablando 18 años de cara al servicio militar, época complicada. Yo me intereso por aprender otra lengua porque digo, bueno, me parece cool, ¿no? Aprender otra lengua y tal. Y decido aprender italiano. Y me apunto en una escuela que había por mi barrio, ¿no? Y claro, la secretaria comete un error y me apunta en francés, pero yo no me doy cuenta de eso, yo me doy cuenta el día de la clase. Yo muy convencido de que en plan, el próximo miércoles a las 2 tienes tu clase de italiano. Y yo, ok, genial, vamos para allá, ¿no? ¿Qué sabía de italiano? Pues nada, chao, allora, ¿sabes? No, no sabía mucho más que eso. Es genial. Entro a la clase, llego un pelín tarde, pero bueno, llego justo cuando ya estaban comenzando. Y entonces veo que el profesor empieza a poner cosas en la pizarra y empieza a hablar, y empieza a saludarnos en lo que yo detecto que es otro idioma, porque bueno, claramente esto ni inglés ni español, pero tampoco me suena italiano. Entonces yo, muy apenado, le digo, profesor, disculpe, creo que se confundió de clase. O sea, porque lo gracioso es eso, no es que yo me haga una, no, yo creo que usted se confundió de clase y hoy toca italiano, hoy no, esto que usted está dando no me suena. O sea, yo no soy italiano, pero creo que no es italiano. Y me dice, no, no, usted que está equivocado, o sea, hoy es clase de francés. Y entonces yo digo, profe, pero es que yo me apunté en clase de italiano, ¿sabes? No, ¿hay algún problema? ¿Alguien se confundió? Y no quiero pensar que fui yo. Y me dice, no, mira, creo que la secretaria te puso en el grupo que no era porque es la misma secretaria para los 3 cursos y es el mismo profesor para los 3 cursos. Entonces, bueno, creo que viniste el día que no era. O sea, viniste el día que te dijeron, pero no era ese día el curso de italiano. Y le digo, bueno, profe, ¿qué opción tengo? Y me dice, bueno, puedes quedarte hoy. Y yo me quedo, porque yo siempre, ¿sabes? De curioso y tal, yo me quedo. ¿Y qué sucedió? Que al final de la clase me enamoré, ¿sabes? Yo soy tombé, como decimos en francés, me enamoré del francés completamente. Me parece curioso, porque antes de eso, yo decía, el francés, qué idioma tan feo, ¿no? O sea, qué glotal, qué cantidad de R, qué mal suena, ¿no? Y no, a todo lo contrario, me gustó muchísimo.
Entonces ya a partir de ahí empezaron una etapa, ¿no? Una época de mi vida muy genial, porque recuerdo que me lo tomé con mucha seriedad, con mucha seriedad, y recuerdo que al cabo de, digamos, 6, 7, 8 meses, ya me podía comunicar más o menos, ¿no? Tenía como, qué sé yo, una 2, un B1, entonces me lo tomé con mucha seriedad porque me gustó muchísimo. Y entonces es lo que te comentaba de aprender más sobre tu propia lengua y lo que ya conoces, que entonces tenía ya, o sea, tenía que hacer comparaciones y tenía que recurrir a elementos que en el español y en inglés, pues no, yo nunca, no sé, para hacer un análisis sintáctico, para hacer cosas así, a mí nunca me hizo falta saber que era un verbo transitivo, no, o sea, eran términos que no me interesaban ni en el inglés ni en el español. Sin embargo, en francés sí tuve que, de una forma obligatoria, ¿no? Pues aprender un poquito más sobre la gramática en general, ¿no? Y entonces es genial porque vas comparando y vas viendo. Ya luego de eso, empiezo a estudiar italiano por mi cuenta, me doy cuenta que genial, que el italiano se parece un montón. Claro, como todo viene del latín, después tú dices, ah, coño, claro, que todo viene del latín. Normal que sean primos hermanos, ¿no? Pero entonces empiezas a estudiar italiano y me doy cuenta de que es básicamente lo mismo, ¿sabes? Como que dices, oye, se parece un montón, ¿sabes? Como que la gramática está ahí, solamente, bueno, hay cosas morfológicas como las terminaciones de la palabra, las ciertas conjugaciones, tal, pero te das cuenta que son muy similares. Y ya luego, pues choco un poco con el alemán. Ahí ya digo, esto ya tan igual no es. Que igual sí hay elementos similares en cuestiones de gramática, en el uso, por ejemplo, del imperfecto que decimos en español, que claro, en italiano y en francés siempre es pasé con poseo o pasado próximo, ¿no? Pero en este tipo de estructuras sí se parecen bastante, pero ya luego en cuestiones gramaticales y de morfología, el alemán nada que ver con el italiano y el francés. Y entonces, nada, en esta época, para entrar un poco ya en tu pregunta, ¿no? Pues yo recurría mucho a los libros en físico, porque estamos hablando en una época en la que en Cuba, en el mundo tal vez sí, pero en Cuba el ebook como que no era tan común, es decir, los libros digitales no eran tan común. O sea, podías tener un libro en tu móvil, pero vamos, no es que te pudieses conectar y descargar con los libros que quisieras, porque muchos sitios estaban bloqueados y otros costaban dinero, entonces imposible. Entonces dependía mucho del libro físico de los profesores y de mi curiosidad y de mi, digamos, vamos a llamarlo valentía para cometer errores. O sea, y eso es un consejo, tip número uno de la entrevista de hoy, no tengas miedo a cometer errores, porque realmente se aprende muchísimo. O sea, yo creo que uno aprende más cometiendo errores que estudiando un montón. O sea, yo creo que cuando tú hablas y te expones constante. Claro, eso también depende de la persona. No estoy diciendo que obligatoriamente tengas que exponerte si eres introvertido o no te apetece, pues no pasa nada. Pero para quien no tenga miedo o quiera salir de la zona de confort, sí viene muy bien. Porque cuando hablas constantemente con otras personas nativos de la lengua o que no son nativos pero que saben más que tú, viene muy bien. Porque esas personas con feedback y con una retroalimentación constante y, ¿sabes?, intercambio de ideas y de conocimientos y de experiencias, pues aprendes un montón. Así que básicamente en esa época, hace como 3 vidas, pues entonces la forma de aprender era esa. O sea, muchos libros, todo el contenido que pudieras copiar en el paquete, o sea, todo lo que pudieras encontrar de películas dramáticas francesas o películas cómicas francesas, todo lo que pudieses. Y listo, o sea, ahora no, ahora te conectas a internet y bueno, aprendes, vamos, sin querer. Pero antes sí había que ocurrir solo un poquito más, había que buscar mucho material físico. Sí, pero te iba a decir, y los demás idiomas, porque yo tengo entendido que ¿cuánto es que tú dominas como tal? A ver, mira, dominar, yo a veces digo que no domino ni el español, ¿sabes? Porque es que el español es tan variado, tan complejo. El español es el mejor idioma del mundo, realmente. Si lo veremos desde el punto de vista así, el español es fantástico. Y te digo que a veces, digo, yo ni el español domino, ¿no? Pero bueno, yo como tal trabajo y me comunico así con, digamos, soltura y tal, en 6. O sea, el español, el inglés, el alemán, el italiano, el francés y el portugués. Que este último tengo una relación muy especial con él porque a mí tampoco me gustaba. Yo decía que el portugués era como que, "Ay, portugués, que Dios me es eso, por favor". Es como que es un español con borrachera, ¿no? Y digo, a través de la música, sabes, igual me enamoré del portugués, específicamente del de Brasil. Porque claro, el portugués habla en muchos países, principalmente Portugal y Brasil, pero hay muchos países africanos y de otras latitudes que también hablan portugués. Pero bueno, a mí me gusta específicamente el de Brasil por la bossa nova. O sea, yo empecé a estudiar portugués en la cuarentena, porque claro, en la cuarentena fue un momento difícil para todo el mundo. Para mí fue muy agradable. O sea, amor está mal que yo lo diga, pero yo la pasé muy bien. Yo aprendí mucho, trabajé mucho durante la cuarentena. Fue un momento ¿sabes? De descubrimiento muy bonito. Y entonces uno de los aspectos, de las experiencias positivas que me llevo de la cuarentena es esto, es el aprendizaje del portugués,
porque empiezo a escuchar, descubro la bossa nova como género y entonces me empieza a gustar mucho. Y digo, bueno, pues quiere entender todo, ¿no? Claro, toda una vida viendo novelas brasileñas de niño con mis padres, ¿sabes? La familia, todo el mundo se echó no sé cuántas novelas brasileñas allá en Cuba, pero las veíamos en español, entonces uno no tenía la oportunidad de escuchar la novela brasileña en el idioma original. Entonces, claro, descubro la bossa nova como género y toda la cultura, ¿no?, de Brasil, lo linda que es, la cantidad, la variedad tan bonita y tan grande que tiene. Y pues entonces caí enamorado igual del portugués, ¿no? De hecho, ese es uno de los, digamos, estos 6 que son funcionales, ¿no? Es el único que he aprendido que no ha asistido a ninguna escuela, o sea, no es, además del inglés, pero bueno, el inglés al final sí, en última instancia sí asistí a una academia. El portugués no he tenido profesor nunca de portugués, o sea, lo he aprendido así, muy a mi manera, o sea, con libros y con nativos sobre todo. De hecho, con el portugués apliqué una técnica muy graciosa. Yo me aprendí, digamos, que sé yo, 3, 5 frases, me instalé 2 o 3 aplicaciones de esta de intercambio de tándem, y entonces las 3 o 5 frases las utilizaba para saludar, y entonces todas las demás frases que las personas me decían, digamos nativos brasileños o nativos de habla portuguesa, pues yo me las aprendí y las repetía, o sea, las utilizaba, las reciclaba para la conversación y así vas ampliando de una manera tremenda el vocabulario, ¿no? Y el arsenal de frases que tienes. Claro, en el caso del portugués es más fácil porque se parece mucho al español, o sea, si hago lo mismo con el búlgaro, te puedo asegurar que no me iría tan bien porque, bueno, nada que ver. Entre alfabeto cirílico y que no tengo nada de raíz, no tengo nada a que asociar el búlgaro, pues me costaría mucho más trabajo, creo. Sí, Pero bueno, nada, en general, para poder preguntar, estos son los 6 funcionales que yo utilizo así con un poco más de soltura. y ven acá, hablemos del japonés. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es interesante y es un idioma No, a ver, bonito. Y tú, el ten- japonés es precioso. y tú tenías Es buen precioso. nivel cuando llegaste al curso. Yo creo que tú eras el mejor o de los más avanzados. No, no creo. No creo El yo. japonés, el japonés es muy bonito. O sea, de hecho, yo me gradué de hecho, o sea, es triste, pero o sea, yo me gradué de alemán con segunda lengua japonés. Y sí, me gradué muy bien y gané un concurso de oratoria y todo muy bien. Pero yo me di cuenta, o sea, yo cogí japonés de segunda porque entonces las otras segundas lenguas que ofertaban en la facultad ya las hablaba, entonces dije, coño, creo que el japonés. Además, también daban beca para Japón. Y yo muy desinteresadamente cogí japonés. Pero claro, me di ya una vez dentro, dije, uff, el japonés está interesantísimo, es precioso, o sea, una lengua muy bonita y es una lengua en la cual, sinceramente, el cerebro te hace así. O sea, te da un giro de 180 grados, porque creo que para aprenderlo y hablarlo correctamente sí tienes que cambiar tu mente totalmente. O sea, yo creo que con las lenguas occidentales uno, digamos, bueno, es flexible, aprende y tal, muta un pelín, pero con el japonés y en general las lenguas asiáticas creo que creo que hay que aprender, que hay que nacer de nuevo, o sea, en plan hay que, digamos, pasar por un proceso mental de apropiarse de la lengua de una forma muy distinta, ¿no? Y el japonés es precioso por eso. Pero me di cuenta ya tarde que es complicadito. O sea, requiere mucho tiempo. El japonés para tener un nivel, digamos, profesional, o sea, para emplearlo como traductor o como intérprete y ya, digamos, llegar a lugares profesionales con el japonés, sí hay que dedicarle mucho tiempo. Fíjate, es muy raro que una persona que sepa japonés, no es imposible porque los conozco, o sea, tengo compañeros de clase que son fantásticos y hablan japonés y otras lenguas, pero es muy difícil compaginar el japonés con otra lengua. Y entonces, claro, a mí me encantan todas las demás que ya sabía, o sea, yo adoro las lenguas romance y realmente todas las demás que ya sabía y las otras que me interesa aprender, pues me gustan mucho. Entonces dije, no puedo renunciar a ellas por el japonés. Porque ya te digo, es bello, o sea, tienes toda la razón, es bello, es bonito. Y la literatura japonesa y la cultura son culturas milenarias, o sea, estamos hablando de un bagaje cultural muy amplio, pero es muy denso, es muy denso. Entonces, claro, yo me imaginaba cuánto tiempo me tomará leerme una novela en japonés. Toda una vida, ¿sabes? Realmente, si a veces para leer un capítulo de un manga, y estamos hablando de un manga, digamos, no sea algo simple como Naruto o qué sé yo, me costaba trabajo, o sea, tenía que buscar y, sí, claro, yo decía, mira, yo no puedo dedicarle 4 horas a repetir caracteres. Era un sacrificio que no estaba dispuesto a hacer. Por eso el japonés yo no lo menciono con vergüenza, lo dejo así apartado, porque es que realmente es bello y te digo, es mi segunda lengua, digamos, en la carrera. Y, ¿sabes? Yo me gradué bien y no hubo ningún problema y la pasé muy bien, pero no, no la cuento como lengua profesional porque es que te digo, es muy densa. Y como bien mencionaste antes, o sea, llevo ya tiempo, meses, años
sin estudiar y vamos, se nota. Se nota porque, claro, cuando tú me conociste, cuando yo estaba en un momento muy intenso, muy, muy intenso con el japonés, yo te diría que puede que haya llegado a entender todo un capítulo de un anime sin casi, no te puedo decir que lo entendí completamente porque salió una mentira, pero vamos, me sentía muy bien, porque además era capaz de sostener una conversación, digamos, coloquial o normal por una hora, y eso es un logro muy grande, o sea, eso es un logro, al menos para mí, en cualquier idioma, ¿no? Es muy grande, pero en japonés más, porque era totalmente complejo. Pero ya no, ya ahora mismo, Estás malamente oxidado. recuerdo, sí, sí, muy, muy oxidado. De hecho, recientemente, hace como un par de meses, hice una entrevista, igual con una colega políglota, y de repente me habló en japonés y le dije, ah, te quiero matar. O sea, porque es que no estaba, como que no lo vi venir porque yo no le mencioné el japonés, porque yo el japonés realmente no lo menciono como lengua funcional para mí. Y a ver, al final pude sobrevivir a la entrevista, pero claro, muy oxidado, muy oxidado. Ya luego me molesté conmigo mismo y me dieron ganas de estudiar japonés nuevamente, pero dije, no, es un pronto y no hay tiempo. O sea, realmente sí requiere, es una lengua bella y vale la pena aprenderla, por supuesto, pero sí lleva sacrificio, lleva mucho tiempo. No, yo me acuerdo, y sí puedo hablar un poquito porque sí estudié japonés. A ver, mi historia con japonés es complicada porque llegó la COVID, se jodió el curso en que estábamos y ya toda mi relación con el japonés se ha basado en animes y ya, más nada. Pero te iba a decir que lo tengo como una deuda pendiente. En un futuro sí me gustaría estudiarlo. No creo, porque es que, y aquí bueno, entra después una futura pregunta que te voy a hacer. Yo lo estudiaría más como una especie de hobby, porque Vale. me gusta mucho, porque, a ver, yo no pienso vivir en Japón, no pienso tampoco como que exponerme mucho. A lo mejor lo digo ahora y quizás que después empiece a estudiar y te digo otra cosa. Y de aquí a Eh, 10 años estás haciendo el canal, o sea, el canal lo diriges a conocer Japón, o sea, no todo es conocer posible. Japón. Bueno, quizás, quizás. Y a ver, te digo que creo que lo más difícil, no sé, dime tú que tienes más experiencia, la escritura. Porque recuerdo, Exacto, la escritura, sí. porque recuerdo que hablarlo no se veía, por lo menos para nosotros, no se veía tan complicado como por ejemplo en mandarín, el chino. El chino, hablarlo para mí, a mí no me gusta el chino, por cierto, lo estudié un poco, un mes como optativa y lo odio. Pero recuerdo, por ejemplo, si tienes que comparar entre hablar mandarín y hablar japonés, japonés como que parece más amigable también. ¿Qué tú Sí, no, crees? totalmente, totalmente. Bueno, mira, yo también odiaba el chino hasta que igual casualmente, todo así pasa, ay, casualmente vi un curso y me apunté, o sea, casi todas mis historias empiezan así. Oye, ¿y tú qué? No, nada, que estaba tomando una cerveza, vi un curso y me apunté, ¿sabes? Realmente todas mis historias comienzan así, ¿no? Entonces, el chino yo antes lo odiaba, pero ya luego igual, empecé un curso de introductorio, no lo terminé por la COVID, porque irónicamente vino la COVID y entonces no pude terminar el curso, pero bueno, sí me gustó. Lo que pasa es que me pasó lo mismo que con el japonés, realmente muy complejo. Y con respecto a esto que me comentas, sí, yo considero que el japonés es más amigable, fonéticamente hablando, es más amigable que el chino, totalmente, totalmente. El chino puede ser un dolor de cabeza solamente por los 4 o 5 tonos que Los tiene, ¿no? cuatro tonos. Sí. Pero bueno, es lo que lo hace especial también, entonces, claro. Pero en el caso de japonés, igual, yo siempre digo que lo más complejo eso depende de cada persona. Pero de manera general, yo creo que sí, la cantidad de caracteres que hay y las posibles lecturas que tiene cada carácter, porque entonces vemos un carácter que aquí se lee de una forma y luego en otra palabra, en otra posición se lee de otra, y tenemos las partículas y tal. O sea, gramaticalmente no lo veo complejo. O sea, una vez que tú conoces la estructura, la puedes emplear y lo puedes entender, la cuestión es el nivel a nivel conceptual, o sea, que es por eso decía que tienes que renacer, porque entonces tienes que empezar a ver el mundo de otra manera y ver, tienes que cambiar de una forma u otra tu ideología o tu forma de percibir la realidad para entender un poco cómo piensan los japoneses, ¿no? Y además de eso, pues sí, yo diría que la escritura es lo más, no complicado, sino sobrecogedor, es muy sobrecogedor, es muy apabullante, es muy agobiante porque son muchos caracteres. En el chino es el triple de caracteres, pero bueno, eso es en otra, eso, pero en japonés, sí, como tenemos 3 sistemas de escrituras, hiragana, katakana y kanji, pues son muchos kanji. Y realmente si queremos llegar a un nivel avanzado, queremos llegar a un nivel comunicacional, comunicativo, perdón, más, digamos, más pro, o sea, o más fluido, pues tenemos que obligatoriamente saber kanji. Yo creo que es lo más recomendable. Entonces la cantidad de caracteres más las posibles lecturas, sí. Yo considero que eso es lo que lo hace un pelín más desafiante. No, De hecho, ese realmente. fue mi tema en el concurso de oratoria, ese fue mi tema. Claro, mi profesor el título era el japonés, la lengua más difícil que he aprendido, y el profesor me dijo, mira, eso en japonés suena muy feo,
o mejor la lengua más interesante. Y digo, bueno, vale, interesante es sinónimo de difícil, pero vale, está bien, no pasa nada. Ponemos interesante. Y eso era uno de los temas que tocaba en este, digamos, en este discurso, ¿no? Que se hace muy interesante, pero al mismo tiempo es mucha información que hay que retener y que hay que practicar. Porque es que incluso ellos mismos, yo creo que ellos como nativos igual llega un punto en el que si no practican los caracteres se los olvidan o a veces tienen dudas de, ¿cómo hacer? Este carácter va aquí o allá. Entonces, sí, sí, es complejo. No sé, recuerdo que en una de las clases acudió, creo que un ministro de Japón o el embajador, no sé si te recuerdas, una de las clases, y él estaba hablando precisamente de los kanji, creo, de como que a Ujú. los jóvenes con el tema de las tecnologías y tal, como que les está costando Algo. memorizar o incluso también yo había leído, creo, no sé si sea así, en fin, lo leí hace tiempo, de cuando ellos lo van pasando, como decir, en la primaria, secundaria, de un curso a otro, como que tienen una Ujú. cantidad de kanjis que ellos tienen que Sí. aprenderse. Entonces, incluso para ellos es difícil, imagínate para nosotros. No, no, Entonces, realmente, mira, con el japonés pasa lo mismo que me estabas comentando con el búlgaro, ¿sabes? Que tú dices, Ohio más y ya no, un japonés se queda perplejo, como que eres un genio, o sea, como que, y es muy bonito, y por eso también es muy bonito aprenderlo, o sea, hacer un mínimo esfuerzo y aprender esta parte de frases, y como tú dices, no, como un hobby, ¿no? Y tal, siempre viene bien porque será bien recibido, o sea, realmente ellos valoran el esfuerzo, porque como tú bien dices, para ellos también ellos dicen, hostia, que el idioma que está diferente, ¿sabes? Difícil no venga, pero está diferente, ¿no? Entonces, claro, sí se hace un poco pesado, ¿no? Esto, porque es como tú dices, va por niveles, entonces tienes que como que pensar cierta cantidad de caracteres para, digamos, pasar de nivel. Entonces, siempre mantener todo eso ahí a pie de cañón, mantener eso ahí está un poco difícil. no, tú sabes Pero que bueno, es bonito, es lo, bonito. lo de japonés, sí, sí, bonito, bonito, de verdad me encanta. Yo lo tengo en mi top y creo que Mm, el búlgaro, en lo personal, también me parece muy bonito, me gusta bastante. mm, Eh, Me recuerda, o sea, yo le tengo mucho cariño también a japonés, porque es verdad que lo estudié por poco tiempo, pero siento que me mm, ayudó con el búlgaro. O sea, no tienen nada que ver, pero tú sabes que en el búlgaro lo primero que intimida es que es un alfabeto diferente, el alfabeto cirílico. sí. Yo ni idea del alfabeto cirílico. Entonces, recuerdo que tuve que meterle a eso. No me costó tanto como pensé, dije, porque si lo comparo, y aquí donde viene, si lo comparo con todo lo que tuvo que aprenderme en japonés, que si los silabarios, hiragana, katakana, como que, no, el alfabeto cirílico no es tan difícil, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que lo vi un poco más fácil por ese lado. Y entonces, el tema con el búlgaro, bueno, ya que estamos hablando de japonés, ahora hablando, mencionando un aspecto del búlgaro que creo que puede ser difícil para nosotros y también lo tienen otras lenguas eslavas, creo que el ruso también lo tiene, es que los verbos tienen como aspectos que se les llama Ujú. perfectivo e imperfectivo, que eso me Ajá. parece un poco complicado porque, por ejemplo, en cualquier otro idioma, en inglés, tú tienes un verbo, una acción, comprar, por ejemplo, tú te aprendes el equivalente en inglés. O sea, este es el verbo en inglés, comprar, y tú lo vas conjugando en dependencia de, o sea, los diferentes tiempos, ¿no? Pero Ujú. en el búlgaro no es como que te aprendes un verbo como decir en presente, tienes que aprenderte dos por pareja, obligado. Y entonces de ahí Ah, vale. vienen más conjugaciones, porque el problema es que uno de los aspectos del verbo es para acciones que no han terminado y otras, Ah, y el vale, otro vale, es vale. para acciones que sí terminan. Y entonces también otra cosa interesante es que uno de los verbos se usa como para crear en el más o menos el infinitivo. Es como algo muy parecido a lo que se hace en inglés que tú sí utilizas como que, no sé si se le dice partículas. Es como por ejemplo Ujú. el will, el can, como que tú los utilizas. Ajá. Y en el búlgaro también pasa algo similar y también, bueno, si sabes inglés, búlgaro creo que te puede resultar bastante fácil. Yo encuentro similitudes ahí. Y lo otro es búlgaro, que esto sí es parecido a japonés, que fonéticamente hablando, como que, o sea, se pronuncia tal cual como se escribe. Entonces, esa Ajá. es otra ventaja que tiene. Esa es una ventaja. Pero bueno, yo diría que para nosotros, lo primero, el alfabeto cirílico que intimida mucho. Tiene Ujú. Sí. algunos sonidos que son complicados para nosotros, y más en Cuba, que creo que a veces no diferenciamos de la S, la Z, la C. Y entonces ellos tienen ZH, SH, CH, y tienes que saber diferenciarlo, y al principio como que cuesta un poco. Pero, y lo otro también, que hay palabras
que yo digo, bueno, espero en algún punto poder pronunciarlas correctamente, porque son palabras que te combinan, digamos, consonantes, 2 o 3 consonantes seguidas, y es como que se te traba la lengua. Y, en fin, eso es con el búlgaro. Entonces, yo quería llegar a un tema que tú consideras, por ejemplo, cuando alguien ha llegado a un B1, que es un nivel creo que intermedio bajo, se le considera así quizás. Sí. O sea, cuando uno llega a un B1, creo que del B1 al B2 puede que exista como una barrera un poquitico, no sé, en el caso del inglés sí, tú me lo contaste, tú fuiste el que me lo contaste, que existe como una brecha bastante amplia de un B1 a un B2. Sí. Entonces, para uno como que romper esa brecha y pasar hacia el B2, ¿qué tú crees que sea necesario hacer y también consideras que es necesario interactuar con nativos? Sí, no, todo el tiempo. O sea, esta última pregunta, interactuar con nativos todo el tiempo, porque es una forma muy directa digamos, de palpar la lengua, o sea, de estar en contacto con la lengua de primera mano. O sea, son nativos, o sea, son personas que a veces no necesariamente hablan la lengua o la emplean correctamente, porque sucede mucho que esto es un mito, ¿no? Que pues eres nativo, hablas perfectamente. No, no, no. El nativo promedio suele hablar la lengua, ¿sabes? A un B2. O sea, hay muchos nativos que qué sé yo, pues no dominan la lengua perfectamente porque no tienen por qué. O sea, hay personas que hablan bien y hay personas que hablan mal. Ujú. Ah, lo que son nativos todos, bueno, vale, pero no todos hablan bien. Pero sí es importante para mí el contacto con nativos por eso, porque es una forma muy directa de establecer un contacto con la lengua, ¿no? Y de ver así, de escuchar y de empaparte un poco más. Ahora, con respecto a romper esta barrera de B1 al B2, eh, yo te diría, por ejemplo, tomar clases ya con un tutor suele ser bastante útil, porque, claro, o sea, uno se queda, o sea, uno es un punto muy genial, porque es un punto en el cual tú puedes desenvolver con bastante naturalidad y puedes hablar y puedes realmente hacer una vida. O sea, un B1 es suficiente para hacer una vida en el país. O sea, no creo no creo que sea necesario más que un B1 para hacer una vida, digamos, cotidiana. Pero claro, el B2 ya lleva estructuras un poquito más complejas, ya es lo que determina, o sea, lo que hace la diferencia entre, estás aprendiendo, o en plan, suenas como un nativo. O sea, un B2 como que en plan, vale, puedes hablarme de manera profesional, de manera, digamos, extendida y profunda sobre un tema, y aún más sobre temas que digamos, están relacionados con tu campo de estudio o con tu campo de trabajo, ¿no? Entonces, para romper la brecha, yo recomendaría o bien clases privadas, o bien seleccionar un método de B2 que esté comprobado, o sea, que esté bueno, que tenga buenas referencias y escribir, o sea, sobre todo escribir y leer mucho. O sea, yo lo que más ayuda, hablar siempre ayuda, o sea, hablar es la recomendación que nunca dejará de estar en el top 3 recomendaciones, o sea, hablar siempre, ¿no? Pero en esta época, ¿no? En esta etapa, digamos, del B1 al B2, yo recomendaría mucho escribir y leer, porque entonces ahí es donde empezamos a ampliar el vocabulario de cosas cotidianas a palabras un poquito más precisas. Es decir, no, esto es grande, no, pero a lo mejor no queremos decir grande, queremos decir, digamos, es alto, o es más alto o más largo que ancho, o sea, como que, digamos, palabras que ya describan específicamente lo que queremos decir y no que den una idea general. O sea, yo considero que lo que determina la diferencia entre el B1 y el B2 es eso. El B1 es, digamos, un nivel general, genérico, todo muy así sencillo, y el B2 es específico. Es como decir entre, no, esto es azul, no, pero esto es azul cielo, o azul, ¿sabes? Es una comparación un poco tonta, pero es eso, ¿no? El B2 yo considero que es un momento mucho más específico, un nivel mucho más preciso a la hora de hablar, de recibir información y sobre todo de transmitirla. Porque casi todo el que está en B1 y aunque no se esfuerce, llega un punto en que entiende todo. O sea, tú puedes hablarlo, puedes consumir material de B2 y lo entiende, pero el problema es a la hora de producir. Y es por eso que recomiendo siempre, sobre todo para romper esta brecha, escribir y leer de manera activa, es decir, escribir y centrar toda la energía en eso, en lo que estás escribiendo, y en leer, o sea, en toda la bibliografía, todo el material que consumas, pues hacerlo de manera activa, es decir, leer y detenerte y analizar lo que acabas de leer y apuntar, porque es lo que te ayuda un poco a superar la brecha, que es bastante pesada. Esa primera brecha de B1, o sea, llegar a la 2 al B1 es relativamente sencillo, o sea, es muy placentero realmente, pero esa brecha es insoportable. Esa primera brecha yo la veo bastante pesada. Es un poco, para mí, la más pesada, aunque bueno, luego la del segundo también. No, el C1 está, es complicado, no, Mm. es que ya el C1 un C2 es otro nivel, ya eso. Pero Eh, bueno, yo siempre animo a la gente que si quiere emplear la lengua con más comodidad, con más soltura y con mucha más seguridad, pues sí, vale la pena. O sea, romper la brecha de uno a dos vale mucho la pena.
Yo creo que me parece que cuando uno como que llega a la 2 es como que las cosas se empiezan a poner un poco interesantes, ¿no? Porque ya sientes como que Ujú, tienes un poquito de comodidad para decir alguna que otra frase hecha, ¿entiendes? O ya tienes unas cuantas palabras en el bolsillo. Y entonces como que es más fácil como que por tu cuenta ya quizás ver una ujú, película, leer algo y vas a entender. Porque al inicio, por supuesto, es como que todo es nuevo, entonces no sabes nada, quizás a duras penas el alfabeto, en el caso de que utilices un alfabeto diferente. Y me parece que, bueno, ya en un B1, como tú dices, ya por lo menos tú puedes como que defenderte un poquito, ¿no? ujú, Entonces puedes quizás acceder a, no sé, fuentes complementarias, puedes acudir a estas aplicaciones como Tandem, que creo que tú me las, fuiste que me las ujú. recomendaste, para Sí. hablar con nativos. Y ahora, hay un tema que yo quería comentarte, bueno, quería más bien hacerte la pregunta. ¿Tú consideras que existen determinados factores que te pueden dar a ti facilidad a la hora de aprender un idioma? O sea, factor, ¿te refieres a uno como ser humano o sea, en general, factores genéticos, ¿a qué te refieres A específicamente? ver, porque el problema es que a mí me maravillan mucho a veces las historias, por ejemplo, aquí en Bulgaria, ¿no? Como algunos cubanos o hispanohablantes han aprendido búlgaro. Y Ujú, algunos ni siquiera lo han estudiado, ¿sabes? Nada de nada, y simplemente hablando con la gente en la calle como que han llegado a un determinado nivel. Y yo digo, coño, ujú, el búlgaro es un idioma difícil, ¿cómo es posible? Sin embargo, creo que en mi caso es diferente. Yo no concebiría poder simplemente hablando con nativos, porque yo siento que a veces necesito y quiero ser capaz de poder escribir en búlgaro, porque a lo mejor ellos ah, hablan pero no pueden escribir. Entonces, a mí ujú. siempre que me comentan una palabra que no conozco, yo quiero escribirla para ver cómo se pronuncia y tal. Entonces, a eso me refiero, que hay personas que parece que simplemente por medio de la práctica, hablando con nativos, ya como que llegan a tener un gran nivel del idioma, otros a través del estudio, o sea, necesitan primero quizás un mínimo técnico de gramática, clases particulares, y también, bueno, están otros que creo que no importa el método, como que de alguna forma tienen más facilidad. Digamos, si a mí Ujú, 6 meses me tomó llegar a un A2 de búlgaro, quizás a ti en o sea, tú en 6 meses llegaste a un B1, ¿entiendes? ujú. Entonces, ¿qué factores aquí tú crees que pueden tener que ver para determinar que uno tiene Bueno, ventajas o no? y, o sea, es interesante esto que me comentas porque es un fenómeno bastante común, de, no solo de los cubanos, sino de todo el mundo, pero a mí me gustaría agregar que los cubanos en general yo creo que estamos predispuestos, no sé, yo creo que es nuestra mentalidad isleña, ¿no? O nuestra, digamos, nuestra historia que nos, y nuestra forma de vida tan, digamos, tan eh, admiradores del turismo, o sea, que yo creo que nos predispone a aprender idiomas, o sea, somos muy buenos escuchando, muy buenos imitando sonidos. Y creo que por eso tenemos un acento tan peculiar y a veces tan difícil de imitar, porque es una cosa muy, muy propia, muy característica, ¿no? Y te digo, es muy genial ver cómo hay cubanos por todo el mundo y hay muchos que han aprendido así, o sea, solamente escuchando y repitiendo. O sea, no pretendo ser chauvinista, pero Ujú. se nos da bien imitar y escuchar y repetir, ¿no? Ahora, sí considero que hay factores que ayudan en la velocidad, digamos, de asimilación, aprendizaje de un idioma. Pueden ser factores como bilingüismo, o sea, si ya tenemos una persona que de pequeño es bilingüe, de pequeño está, digamos, estaba expuesto o expuesta a uno o dos lenguas, pues entonces aprender una tercera le es más natural. También para mí, digamos, también hay que tener en cuenta las personas que tienen estudios, digamos, formales o informales, pero que tienen estudios de gramática o del lenguaje como ciencia. Porque entonces pasa esto, que pueden hackear un idioma. O sea, por ejemplo, generalmente una persona que estudió filología, sea hispana, inglesa, la que sea, tiene herramientas, a lo mejor no es políglota, porque no necesariamente tienes que ser políglota, pero sí a la hora de abordar un idioma, sí lo hace con herramientas que una persona normal que no ha estudiado filología o que no sea, digamos, no se interesa por este tipo de ciencias no tiene. Y además tenemos el ejemplo de inmersión lingüística, o sea, una persona que es capaz de dejar ir sus prejuicios y de escuchar y de ver más allá de lo que no entiende y centrarse en lo que sí entiende y en lo que quiere entender y en lo que necesita entender, pues sí, yo considero que sí. Y bueno, si ya tenemos a una persona, que sé yo, que habla, no sé, 6 7 8 10 idiomas, pues claramente aprender el décimo, el onceno, el doceavo, pues es mucho más sencillo. O sea, qué sé yo, a uno
de los geopolíticos así famosos que más yo admiro se llama Tim Turner, que creo que tiene mi edad, pues un poco más joven y el tipo habla como, no sé, 20, 30 40 idiomas. Y entonces hay otro igual, hay un británico que se llama Richard Sempcat, que habla igual como 40 idiomas, una locura así. Y entonces claramente llega un punto en el que logras en menos tiempo aprender lo mismo o aprender incluso más que una persona que no tiene todas esas herramientas, ¿no? Entonces, sí, yo considero que sí hay factores que influyen, ¿no? Sí, Ahora, también podemos tener en cuenta o sea, factores como la inteligencia de cada uno. O sea, sí es cierto, yo, para mí no es una excusa, o sea, no es una excusa, porque el talento para mí no determina, el talento ayuda, pero el esfuerzo para mí es lo que realmente determina, ¿no? Eh, Hay personas que sí nacen con una predisposición, digamos, que nacen con esta inteligencia lingüística pues mucho más desarrollada y bueno, les es más sencillo ver patrones y sabes, digamos, adquirir estos patrones y usarlos. Pero bueno, de manera general, sí, yo creo que sí que hay factores que influyen. No determinan totalmente, porque siempre lo he dicho, o sea, en el aprendizaje de idiomas, pero también en la música o en el deporte, en lo que sea, yo considero que el talento ayuda mucho, ayuda claramente, pero no determina. Lo que determina es el esfuerzo y entonces lo que tú hagas, digamos, con estas herramientas que tienes o lo que hagas para adquirir estas herramientas. ya, ya. A ver, sobre el tema de los factores, creo que hay uno que puede ser bastante importante y es que quizás, digamos que la lengua que vas a estudiar como que quizás tiene alguna relación o pertenece a la familia de tu lengua materna. ¿Tú crees que eso es importante? Sí, no, por supuesto, o sea, era lo que te comentaba antes con mi historia de francés e italiano y tal, o sea, cuando empecé a estudiar italiano, pues ya tenía de mi lado el español, que siempre ayuda, y tenía el francés, porque entonces, para mí el español y el italiano se parecen en muchas cosas, pero en la gramática no tanto. Para mí el francés y el italiano se parecen más en cuestiones gramaticales. Entonces, tenía, digamos, la ventaja del español, por una parte, digamos, en cuanto a léxico y morfología, y tenía, por otro lado, la gramática francesa. Entonces, sí, claro, las tres lenguas son latinas, son lenguas occidentales, son lenguas romances, entonces claramente ayuda. Y con el portugués, pues bueno, mucho más sencillo aún. Incluso luego, hace como un año, algo así, creo que me medio coqueteé con el catalán y, ¿sabes? Fue muy sencillo. El catalán tiene cosas muy propias del catalán que no encuentras a veces en ninguna otra lengua o que son, digamos, menos evidentes, pero el catalán es una mezcla preciosa entre el francés, el italiano y el español. Entonces, claro, sí, el hecho de que sean de la misma familia ayuda. Ahora, por ejemplo, tú luego, aquí a un año, 2 años, quieres aprender ruso, y será mucho más sencillo para mí que para mí que no tengo idea de una lengua eslava, por ejemplo. Entonces, sí, influye bastante. No, el ruso he buscado un poco y es complicado. Es más difícil que el búlgaro, de hecho. El búlgaro de por sí, a ver, esto lo consulté con ChatGPT y bueno, te quiero preguntar por si sabes de algo. Como que parece que los idiomas tienen como que niveles de dificultad. O sea, en general, por ejemplo, el español como que está en un nivel fácil o intermedio o algo así, y otros idiomas como lo son el ruso, el mandarín, el japonés, como que tienen un grado de dificultad más elevado. Y el búlgaro también busqué como que estaba ahí. No es tan difícil como el ruso, pero sigue siendo difícil. Y te quería preguntar una cosa, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, mismo ChatGPT me hacía una comparativa de si dos personas estudian durante 4 horas cada día, o vamos a decir de lunes a viernes, uno estudia español y el otro estudia búlgaro, al cabo de un año, como que el español para tú llegar a un B1, un B2, necesita menos horas clases que el búlgaro. Por ejemplo, el búlgaro me decía que depende, ¿no? Si lo estudias 4 horas, vamos a decir, diarias, un curso intensivo de lunes a viernes, es como casi 2 años o año y medio para llegar como un B1 o algo así, o un B2. Como que te cuesta mucho más de aprender. Porque, por ejemplo, hay muchos búlgaros que sé que aquí a veces encuentro ciertas similitudes, ¿no? Entre los búlgaros y los cubanos, porque muchos búlgaros como que se han desplazado hacia otros países de la Unión Europea buscando un futuro mejor. Y entonces unos cuantos han terminado en España y hablan español. Y entonces, bueno, ellos ni idea de español, llegan allá, viven años allá y bueno, han sido capaces de aprender español y sin embargo, por supuesto, me veo yo aquí en una situación similar, tanto cubanos, latinos, que vienen para acá y tienen que enfrentarse a la barrera del idioma. En este caso sería el búlgaro. Y hay muchos que llevan años viviendo aquí y no hablan el idioma.
Y también se dice, incluso los mismos búlgaros reconocen que es difícil, por la gramática, por una serie de aspectos que voy a tratar más adelante en una, digamos, otra parte del video, no en la entrevista. Y, y bueno, a eso quería referirme. ¿Tú consideras que qué tan cierto es esto sobre los niveles de dificultad entre un idioma y otro? Sí, no, es cierto. De hecho, creo que hay una tabla de gráficos para poder clasificarlos, ¿no? Y es cierto que vamos de menor horas, o sea, de menor cantidad de horas de estudio a mayor cantidad de horas de estudio. Y en cuanto al búlgaro, no tengo ni idea. Yo, o sea, con otros colegas políglotas y tal, sí me han comentado que el búlgaro es una muy buena lengua para iniciarse en las lenguas eslavas. O sea, es muy poco agresiva, o sea, como lengua eslava, todo el mundo empieza por el ruso, o la mayoría de las personas recurren al ruso porque es más, o sea, más usado, tiene mucha más amplitud y más uso dentro de la, digamos, toda la Europa en general, ¿no? La discusión de los países así que hablan, o sea, que utilizan lenguajes eslavas. Casi todo el mundo habla ruso, o sea, es decir, por ejemplo, los eslovacos pues hablan eslovaco, no, eslovaco no es un buen ejemplo. O sea, en Ucrania se habla ucraniano, pero mentira, tú les hablas en ruso y te van a entender. Y entonces a lo mejor en Bulgaria yo hablo ruso y es como en plan, ¿qué haces? Pero tal vez es muy probable que me entiendan, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, o sea, según tengo entendido, según me han dicho mis colegas y tal, el búlgaro es una muy buena lengua para iniciarse en el mundo de las lenguas eslavas. Yo personalmente preferiría aprender ruso porque es más, lo veo un poco más práctico, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esto de las horas de estudio y tal, yo considero que sí, de manera general y con dos sujetos de estudio idénticos y tal, sí, claro. Si pones a dos personas que son idénticas, que tienen las mismas capacidades y los mismos recursos y lo mismo todo, probablemente una, la que estudia español, pues aprenda más rápido que la que estudia búlgaro. Pero ya te digo, todo es relativo. O sea, no, a lo mejor, no sé, pones a dos personas y una. Pero por ejemplo, la que estudia búlgaro ya sabe ruso. O ya sabe. Entonces, yo te digo que no. O sea, ChatGPT es genial, ¿no? Con los datos, pero es que no podemos fiarnos de estos datos así, porque hay mucho contexto, mucho background story que no conocemos. ¿No? Entonces, por ejemplo, a lo mejor que estudia búlgaro, sí, el búlgaro es probable que sea más complicado que el español, supongo, pero tal vez el que estudia búlgaro ya sabe algo de ruso, o ya sabe otra lengua eslava o similar a las lenguas eslavas, entonces el que estudia español es chino, ¿sabes? O sea, entonces para una persona asiática, china, estudiar español, de repente lo pones a conjugar y hacer cosas locas y dices, what the fuck. Entonces por eso te digo, depende. Sí considero que el búlgaro debe estar en una posición un poco más compleja que el español, porque el español es muy accesible, aunque, cuidado, ¿no? Que el español puede complicarse bastante, ¿no? Se las trae. Pero no creo que podamos contabilizar así, porque, por ejemplo, yo mismo igual, cuando estudio, ya ahora mismo no estoy activamente estudiando ningún idioma nuevo, rayos, o sea, quiero empezar con alguno todavía, no, ahora no es el momento, pero el año que viene probablemente sí aprenda un idioma nuevo, porque tengo ganas ya de sentir esta emoción, ¿no? Por un idioma nuevo, pero a mí no me gusta contabilizar eso de, no, si estuvo 4 horas diarias, o sea, lo ideal es hacer un plan como un gimnasio, o sea, y dedicarle cierta cantidad de horas fijas en la semana, incluso en el día, pero no es como que en plan, si estudias 4 horas todos los días durante 2 años vas a tener pedos, porque es que si estudias mal, da igual si estudiaste 4 horas porque estudiaste mal. Entonces, por eso te digo, hay muchos factores ahí y subfactores que hay que tener en cuenta para eso. Porque bien tú dices, bueno, vale, en un año y medio en español alcanzas un B1 y en búlgaro un A2, pero a lo mejor no, a lo mejor, no sé, esta persona que tenía ya digamos, un conocimiento previo de una lengua eslava, pues tiene una metodología muy efectiva porque tiene muchas cosas similares entre la lengua eslava que ya conoce y el búlgaro. Además, ya tiene 3 amigos que son búlgaros, tiene otros 2 amigos que no son búlgaros, pero que ya saben, tienen un B1, un B2 en búlgaro, o sea, que saben más que él, y entonces el que quiere estudiar español no tiene nada de esto. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿quién aprende más rápido? Yo considero que tiene todas estas condiciones positivas aunque vaya a estudiar búlgaro. Entonces, sí influye y sí existe para mí la definición entre qué lengua es más complicada que otra, porque mentira, el chino es más complicado que un montón de idiomas, o el turco, el árabe, ¿sabes? El árabe, sí. Pero considero que a la hora de aprender, yo al menos trato de no contabilizar o trato de no estigmatizar, no, que si estudio 4 horas durante 2 años, voy a ser más pro. Porque es que puedo estudiar mal esas 4 horas. O puedo, no sé, no conocer a nadie. A lo mejor son 2 años en los que me como los libros y no hablo con nadie. Como en plan, para eso no hubiese estudiado. Entonces, claro, depende. No, esto es interesante, por eso es que yo te preguntaba anteriormente sobre los factores, porque aquí al final, sí, ChatGPT puede darme las estadísticas, estos datos, Mm, que tiene razón, pero esto es
no puede ser absoluto, es que depende de cada somos uno. seres, somos seres humanos, o sea, al final todo es subjetivo. ¿Entiendes? O sea, también es que, bueno, mi mente de traductor es como que todo, pero es que realmente todo depende del contexto, depende de muchas cosas. Y es subjetivo. O sea, lo que para ti, incluso lo que para ti puede ser fácil, para mí puede ser muy complicado. O sea, me pasaba mucho, por ejemplo, y disculpa que me desvío un poco, ¿no? Pero me pasaba mucho con el mismo inglés o con cualquier otra cosa. Amistades mías que ahora mismo son programadores o son personas con una mente muy matemática, muy lógica, muy de ciencias, me decía, no, mira, te voy a explicar rápido. Y yo decía, mira, lo que me estás explicando no lo entiendo, me parece lo más complejo del mundo. Ah, pues si tú hablas no sé cuánto, ya, pero es que, sabes, ya cada uno tiene un enfoque distinto a la hora. Entonces, por eso te digo, depende mucho de... O sea, hay muchos factores que pueden influir. Incluso tu experiencia con la lengua, porque si, por ejemplo, si tienes una mala experiencia con la lengua, ya automáticamente le haces rechazo, ¿sabes? No lo aprendes con el mismo entusiasmo que otra, por ejemplo, que tal vez tuviste experiencias positivas. Es lo que tú dices, por ejemplo, las personas, yo conozco muchos más estudiantes de italiano que de francés. ¿Por qué? Porque hay muchos clichés. Y hay muchas, o sea, a los franceses se les tira mucho, a los franceses, los pobres, o sea, se habla muy mal de ellos. Es medio real, bueno, no sé, ya hay una de la experiencia de cada uno, ¿no? Pero la gente tiende a tener una actitud mucho más positiva cuando aprende italiano que cuando aprende francés. ¿Por qué? Porque los clichés y los prejuicios dicen que tú hablas italiano en Italia y todo el mundo se ríe, ¿sabes? Todo el mundo se ríe en plan positivo, ¿no? Que te celebra, te dice, coño, qué bien, eres italiano. Tú hablas francés en Francia y te dicen, bueno, hablaste mal, conjugaste tres verbos mal y a veces ni siquiera sucede, a veces hablas incluso bien, pero te miran así raro o te juzgan entonces todo también depende de eso, de la experiencia que tú tengas con el idioma. Porque, por ejemplo, a lo mejor para ti aprender un búlgaro en Bulgaria es genial, pero ahora lo estoy aprendiendo desde aquí y te digo, mira, qué feo este búlgaro, ¿sabes? No me gusta nada. Entonces, claro, te das cuenta que hay muchas cosas que influyen. No, yo creo que has tocado un punto interesante. Sinceramente, yo no recomendaría, a no ser que tengas planeado venir para acá, como que estudiar búlgaro en Cuba, por ejemplo, estarías muy, muy limitado. Porque todavía, mira, Exacto. tú vives aquí, vas a clases de búlgaro, 2, 4 horas, no importa, pero tú sales a la calle, tú escuchas a la gente, tú estás expuesto, tú, aunque no estés estudiando, estás estudiando todo el tiempo, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso creo que facilitaba bastante las cosas porque, mira, es difícil. Yo te diría que una de las cosas que más me costaba con el búlgaro es las palabras, que todo era nuevo, que tenías que memorizar constantemente. No es como el inglés, que hay muchas palabras que son incluso hasta parecidas al español. Pero entonces aquí como que las palabras se escriben y como que tú la ves muy extraña, entonces tienes que memorizar muchísimo los verbos, palabras, sustantivos. Y bueno, aquí ya viviendo. O sea, tú vas a la tienda, escuchas a las personas hablando, incluso cuando tú no estás hablando directamente con ellos. Escuchas a alguien en una llamada, te pones a chismear ahí, entonces como que el oído se hace y de verdad tú sientes que vas avanzando un poquito. Porque, y ahora te quería hacer una pregunta y bueno, si tú, no sé si lo has experimentado, si sabrías responderme. Yo estuve aquí 9 meses haciendo un curso intensivo en la Universidad de Búcaro. Y eso era para terminar creo que con un B2 o un C1, en fin, es como que estudiamos toda la gramática de Búcaro. El problema del curso es que creo que fue meramente gramática. No había muchos audios, no hacíamos casi diálogo, no trabajamos lo oral. Eran gramática, eran ejercicios muy simples también. Ejercicio, por ejemplo, tienes una oración, te ponen el verbo, que era, fíjate si es tan fácil porque a veces te daban los verbos que tenías que poner, solo que lo conjugues, quizás de presente al pasado y ya. Eso, así de fácil eran los ejercicios y era solamente Claro, gramática. Y yo digo, por supuesto, la gramática es importante, o sea, te da como una pequeña base y después tú por tu cuenta quizás puedes avanzar solo a través de la claro. práctica hablando con nativos, pero eran 9 meses mayormente gramática y yo sentí que yo sí dominaba la gramática porque tú tienes a lo mejor tiempo, yo lo hablaba en un video, tú tienes tiempo de pensar, por ejemplo, cómo conjugo del presente al pasado y tú cuando Ujú. tienes 5 minutos lo piensas y lograste responder bien. Pero ahora tú quieres hacer lo mismo, la misma oración, conjugar de presente el verbo pasado y en persona tú te quedas y cometes el error, ¿me entiendes? Porque Ah, no puedes, tienes que improvisar, no puedes tener tiempo, espérate 5 minutos y lo voy a responder. No. Entonces, yo sentía que salí de ahí como con un A2, más o menos. Y después yo me metí un tiempo sin estudiar. O sea, que yo como tal no estaba estudiando nada de búlgaro, pero aún así yo sentía que de alguna forma algo en mí iba avanzando. No sé, mi teoría es si ese conocimiento pasivo como que fue floreciendo poco a poco a través de las experiencias.
A través de Sí, salir todos los días a la tienda a comprar, de en la guagua, de leer todos los carteles, de escuchar y chismear cuando la gente está hablando. Entonces, ujú. se dio ese fenómeno que yo sentía que incluso sin estudiar yo estaba mejorando de alguna forma. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, a ver, o sea, en primer lugar, me gustaría retomar una cosa que dijiste sobre el chisme. Esta es otra razón por la cual me gusta aprender idiomas, o sea, a tener acceso a más chisme y a más memes, o sea, a más humor. O sea, es increíble, o sea, sonará muy tonto, pero, pero es genial. Porque entonces tienes acceso a más chistes, a más humor, a más memes, te enteras de más cosas que le pasa a la gente. Y bueno, puedes ver más películas en versión original, ¿no? Que a mí personalmente me gusta mucho. Ahora, respecto a esto, a mí personalmente la gramática me encanta. Siento que es la base de todo, no es la limonada, es la gramática. Entonces, entonces claro, pero la gramática sin práctica, la gramática sin contexto, la gramática sin diálogo es inútil, o sea, no sirve para nada, porque es lo que tú dices, al final yo tengo 5, 10 minutos, media hora de clase en la cual puedo resolver mis ejercicios uno tras otro como un robot, o sea, puedo hacerlo, perfecto, tienes la máxima calificación del ejercicio, luego sales y no puedes ni siquiera pedir un agua gaseada o un refresco o una cerveza en Bulgaria, en el mercado de Bulgaria. Entonces, por eso es que yo considero que la gramática, si no se compagina con práctica, si no se compagina con diálogo, con la oralidad, no tiene ningún sentido. Y es por eso también que a veces hay muchas personas que triunfan, porque ¿sabes? Se enfocan en hablar, ya luego de gramática no saben nada, que también está mal, pero al menos se comunican. Entonces, yo considero que, bueno, el curso es una pena que hayas tenido esta experiencia, ¿no? Porque siempre lo ideal es eso, es ver un poco de todo, o sea, escuchar, escribir, leer y hacer ejercicios de gramática, claro. Pero no, yo estoy en contra del estudio sin práctica, sin contexto, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Además, desagradable. O sea, yo menos lo veo muy desagradable hacer ejercicios así sin fin, no tiene ningún sentido. Porque se pasa luego esto. Ahora, ¿qué te sucede? Que yo sí estoy de acuerdo con lo que te sucedió. Tal vez todo este contenido gramatical que tenías ahí en el subconsciente, pues claro, por eso también estoy en contra de las cosas intensivas. O sea, los cursos intensivos a mí personalmente no me gustan. Porque si bien pueden solucionar, digamos, un problema puntual o una necesidad puntual, a largo plazo, no, al menos yo no los encuentro positivos. Porque si, o sea, te das cuenta de que tú me estás comentando que hiciste este curso de 9 meses y entonces poco a poco, o sea, luego del curso es que empiezas realmente a entender la gramática o a ponerla en práctica. Y es por eso que los cursos intensivos no me gustan. Me gustan los cursos que tienen una frecuencia normal, usual, digamos estándar, en la cual, o sea, tú vas al curso, haces los ejercicios, vas a tu casa, estudias en tu casa y luego tienes más días en la semana para poner en práctica lo que aprendiste y para verlo y revisitarlo. Y decir, bueno, pues si ahora yo cambio esto para aquí y para allá y si lo hago con este verbo nuevo. Entonces, es normal que pase eso. O sea, que luego de no sé cuántos meses o de no sé qué tiempo que estuviste viendo el curso, un día se te prende la luz y tú dices, coño, claro, si yo hice un ejercicio hace no sé cuántos meses de esto y lo empleas correctamente, porque entonces hasta ese momento tu cerebro está por atolondrado con todo lo que tuviste que resolver ahí para salir del curso, porque casi siempre la preocupación es esa, es como que tengo que aprobar el curso, tengo que terminarlo, tengo que hacer los ejercicios, y tu cerebro no descansa, no tiene tiempo para procesar, para decir, pero la próxima vez que tú, por eso es normal, eso, vaya, creo que eso que te ocurrió es bastante normal, que tú, bueno, pues un día porque además siempre sucede así, un día que tú no lo estabas buscando, no te lo esperaste, lo empleaste correctamente. O sea, en el caso del alemán, por ejemplo, declinaste bien, o no sé si el búlgaro tiene casos también, o sea, No, tiene casos, no tiene como, como tal los casos, no. entonces, pero bueno, ¿sabes? Como que declinaste bien, utilizaste el verbo que era o conjugaste, ¿no? En la forma, en la persona que querías. Entonces, eso, por eso yo prefiero un estudio más estándar, más pausado, que se pueda disfrutar. Porque los intensivos a mí tienden a no gustarme. De hecho, nunca lo he hecho como estudiante, nunca lo he hecho y como profesor los he evitado todo lo que he podido porque hay estudiantes que siempre vienen, no, que quiero hacer un intensivo. Y yo le digo, yo te recomiendo 3 clases máximas a la semana. Más de 3 clases para mí no lo veo productivo, sinceramente. Y entonces, si me estás hablando de un curso de 4 horas semana, 4 horas diarias, todos los días, ¿no? No sé si era todos Sí, los días de o... lunes a viernes, 4 horas, sí. Porque si haces esto y lo vinculas con la comunicación, está perfecto. O sea, en 6 meses logras un nivelazo tremendo. Pero no. Si luego vas a salir del curso, sigues hablando español o sigues hablando inglés y durante el curso no haces ningún diálogo, no te pones en situaciones, digamos, reales como las que tú comentas de ir al mercado o de pagar el alquiler o de pedir prestado una goma, pues no, o sea, no es placentero. Y a largo plazo, pues tampoco es efectivo.
tú sabes, eso es súper interesante porque yo pensaba que era lo contrario, pensaba que realmente los cursos intensivos eran necesarios para tú avanzar más rápido, que te servían bastante, y bueno, tú me dices esto ahora, me has dejado botado ya. Ojo, o sea, es mi opinión, o sea, es una cosa relativa de que a mí no me gustan los cursos intensivos por esto. Sí, entiendo y estoy de acuerdo de que cumplen una función y una necesidad, o sea, solucionan, solventan una necesidad. No sé, las personas que, oye, tengo que viajar dentro de 3 meses a Francia, bueno, vale, pasa tú un intensivo de 2 meses y puedes llegar. Pero al final se pasa mal. Yo siento que es un estrés ahí tremendo, porque entonces es un mes que no disfrutas nada, que es ahí haciendo ejercicios y tal. Pero para solucionar un problema puntual, sí, para hacerlo. A largo, por ejemplo, 9 meses intensivos, no. 9 meses de estudio normal. Un mes intensivo, vale. Ok, a lo mejor, por ejemplo, estás en una brecha entre un A2 y un B1 y ese mes de intensivo te sirve para solucionar esta brecha, digamos, para rellenar los huecos, rellenar las dudas, las lagunas, vale, está bien. Pero 9 meses de intensivo me parece mucho, me parece mucho tiempo. Porque además es una práctica continuada durante un tiempo bastante largo, 9 meses es casi un año. Entonces, yo considero que si hubiese reducido la cantidad de clases a 4 horas, que 4 horas me parece mucho también, yo con 2 horas bien, claro, como era grupal, 4 horas no me parece mal. Grupal es verdad que bueno. Pero vale, 4 horas, 2, 3 veces a la semana está bien, porque entonces tienes 3, 4, 5 días en los cuales puedes poner en práctica eso, en los cuales a lo mejor en el grupo de WhatsApp del aula, pues intercambian hoy y hablan en búlgaro. Entonces, por eso te digo, depende también de cada uno. Pero bueno, no es una aseveración lo que estoy haciendo. O sea, Brian, considero que los intensivos no me gustan. O sea, no me parecen efectivos para el largo plazo. Para solucionar un problema puntual, sí. Sí, me acuerdo que en la alianza como que habían cursos, o a veces la gente, por ejemplo, estudiaba, pasaba lo más de un A1, un A2, y de repente tenía la ilusión de tomar un curso intensivo, quizás un B1, pero, o sea, es Ajá. como tú dices, es quizás para superar como una brecha de un nivel a otro, pero no es que continuado de un inicio un curso intensivo. Ujú. Es que es curioso porque recuerdo que, por ejemplo, ya a los 6 meses, ya yo dominaba el alfabeto, ya yo, por lo menos, por supuesto, unas cuantas palabras yo tenía que conocer. Tú tienes que ir a la tienda a comprar y todo está en búlgaro. O sea, no tienes de otra, no hay escapatoria aquí. Ya. Pero igual yo sentía que no podía ser capaz de hablar. O sea, aquí también entra en cuenta, de nuevo, factores y cosas, ¿no? Vivíamos en la universidad, en esa universidad no había mucha vida que digamos, estaba muy Ujú. alejada del centro, no había nada, era como decir, bueno, para los que son cubanos, como decir a la mar, como decir a la mar, que Ya. ahí no había nada. Fíjate que lo único que había era una tienda, por suerte, enfrente de la universidad, que es ahí donde comprábamos, pero tampoco ahí podías como que poner mucho en práctica. Recuerdo que incluso había uno que trabajaba en la tienda que no hablaba inglés, que el tipo siempre me saludaba. Y como que, por lo menos saludar, ¿sabes? Y teníamos esta relación de decir, hola, ¿cómo está? Aunque sea, ¿sabes? Porque también está el tema del miedo escénico. Que tú dices, Ujú. coño, pero si lo pronuncio mal y si no me entienden. Entonces todas esas inseguridades te comen la cabeza y al final no, no hablas. Y yo creo que lo ideal es cometer los errores, porque tú decías anteriormente, me he pasado, o sea, ya ese miedo lo perdí hace muchísimo tiempo, pero yo cometo un error y siento que ellos me corrigen y como que me ayudo más, ¿sabes? Que si a lo mejor yo Claro. digo, por ejemplo, hago el ejercicio, lo hice mal y después me doy cuenta, coño, cometí un error. Pero sin embargo, cuando es por medio de la práctica, ellos me dicen, no, y es como que se me queda más fijado. No sé si te ha pasado eso. No, 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 es que es total, totalmente. O sea, yo, por eso te digo, depende de cada persona y las personas que son introvertidas o que les cuesta más trabajo hablar, esto no es una imposición, o sea, si no te sientes cómodo, pues no. Pero yo considero que sí hay que romper esa barrera, esa zona, hay que salir de esa zona de confort y cometer errores. No es que ahora vayas hablando mal a propósito, porque bueno, tampoco es el objetivo, pero no se debe tener miedo a cometer errores, o sea, ni en los idiomas ni en la vida, ¿no? Pero bueno, en este caso de los idiomas, yo considero que hay que hacerlo con orgullo, o sea, me equivoqué, no pasa nada, o sea, al final no es tu lengua materna, incluso en la lengua materna a veces cometemos errores y no pasa nada, entonces es una lengua extranjera que estamos aprendiendo, a la cual nos estamos enfrentando, que estamos haciendo el esfuerzo de empaparnos de la cultura, de entender y de, digamos, integrarnos en una sociedad, no hay nada que avergonzarse, no hay nada de qué avergonzarse, y menos con un error que al final, como tú dices, lo corriges, es como que oye, José, pues no es así. Coño, vale, lo apuntas y la próxima vez lo haces bien. Y no pasa nada, ¿sabes? Realmente yo considero que es un método muy efectivo para aprender. Acompañado, por supuesto, de teoría, ¿sabes? De leer, de estudiar gramática, pero hay que hablar y confundirse y escribir textos y entregárselos a una persona que sepa más que tú y decir, mira, este texto es una basura.
porque has escrito esto, hijo de mi vida. Entonces, pero no pasa nada, ¿sabes? Porque es así como se aprende, con el feedback, ¿sabes? Con la retroalimentación continua, porque es que si no, no se avanza, no se avanza. Al menos, o sea, tenemos la posibilidad siempre de una persona que sepa más que nosotros y podemos llegar entonces a hablar la lengua en menos tiempo, pues, podemos llegar a hablar la lengua de una forma más correcta, ¿no? O sea, sería nefasto hablar toda la vida mal y que nadie nos corrigiese, porque es que entonces pasa mucho con la gente que no quiere que los corrijas, como que, bueno, ¿qué pretendes? ¿Cómo pretendes mejorar? Porque es que si no te corrigen, pues no hay manera de mejorar. No, no, verdaderamente tienes muchísima razón. Tú sabes que yo me pongo a pensar de que los profesores en el curso eran bastante buenos, súper, Uh -huh. súper, súper chéveres. Tenían mucha paciencia con nosotros porque ellos saben que era difícil. Creo que al final todos los que, porque en el curso había muchos rusos. Los rusos sí eran otra historia aparte porque tienen más facilidad. Ellos sí terminaron con un nivel un poco más alto, diría yo con un B1. Y ya con la práctica ellos actualmente deben tener un B2. Sin embargo, Uh -huh. los otros, los pobres mortales que no hablábamos ruso, como que sí nos costaba un poco más. Entonces ellos dividieron la clase en dos grupos. Los, Vale. y en un grupo que era el nuestro, las impartían las clases en inglés y a los rusos sí lo impartían las clases en búlgaro. Fíjate las diferencias. Pero bueno, yo aquí lo que quiero ahora es hacer como una crítica o una crítica constructiva a los métodos, al método Espera, de digo, enseñanza. Una crítica constructiva. Mira, yo pongo a pensar. Yo salí de ese curso, que era un intensivo. Primero, no tenía ni siquiera un B1 o no, o por lo menos el nivel que tenía no me gustó tanto. Y eso que yo estudiaba bastante y me gustaba el idioma, yo estudiaba bastante, pero bueno, una serie de factores también en lo personal tenían que ver ahí, como por ejemplo que ya yo sabía inglés. Y entonces a veces yo no practicaba mucho, yo me refugiaba, usaba el inglés como comodín. Porque si a lo siempre mejor pasa. yo no sé inglés, yo digo, coño, no me queda de otra que salir y comunicarme en búlgaro. Y ahí sí es que Claro. me entiendan o no, o que me corrijan, ¿entiendes? Pero yo tenía el inglés y me respaldaba ahí. Y como al final la gente habla inglés, te podrás No, imaginar. claro, siempre cerró claro. Eso siempre pasa. Entonces, la cuestión aquí es, yo me pongo a pensar, coño, qué diferente. Ok, estudiamos gramática. Vamos a decir, el curso intensivo de 4 horas, lunes a viernes. Estudiamos gramática. Pero coño, parte de las horas de la clase, vamos, los profesores a lo mejor traen una película, traen un cuento. Y ahí tú vas por lo menos reconociendo, porque existen aquí diferentes acentos y dialectos también, que es otra cosa que yo incluso todavía me cuesta. Yo no sé diferenciar bien eso. Yo digo, coño, que qué bonito sería también, como que en la práctica, no, a lo mejor nosotros no, quizás hacer diálogo, pero simplemente escuchar desde un inicio para ir reconociendo, mira, estos son los dialectos de las personas que viven en tal región. Estas son palabras de la jerga popular que utilizan personas que viven aquí. Entonces como que vienes con un bagaje mucho más amplio cuando terminabas el curso. Y sí, por supuesto, como que no, hacer diálogo, trabajar la parte oral. Esas cosas yo creo que qué diferente hubiera sido el curso, incluso intensivo de 9 meses, si poniendo en práctica estas cosas. Entonces, ahora es lo que yo te quiero preguntar. ¿Qué tú cambiarías o qué tú consideras, o sea, cambiarías si consideras que hay algo que se pueda mejorar de los métodos actuales de enseñanza? Bueno, métodos de enseñanza, ¿dónde y de qué? Porque, claro, o sea, Por me ejemplo, imagino que de idiomas, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? de idioma, por supuesto. Por ejemplo, en Cuba, ¿qué tú cambiarías? Si tú fueras el Va. ministro de Educación, ¿qué tú cambiarías? O sea, estamos hablando de, o sea, digamos, la enseñanza de idiomas en las escuelas, o porque, claro, es un tema complejo esto, es una pregunta bien peliaguda, ¿no? Estamos hablando de la enseñanza, por ejemplo, del inglés en las escuelas, o estamos hablando de la enseñanza del italiano en la Dante Alighieri. O sea, no, me tienes que situar más en contexto porque es que Ok, la respuesta sería muy diferente para mira, casi todo. empecemos con el tema del inglés, el inglés en las escuelas. Bueno, lo primero es poner personas, o sea, emplear a personas capacitadas para enseñar inglés. O sea, ese es el primer paso, ¿no? Es decir, contratar a profesores o sea, personas que tengan claro, o sea, que tengan el conocimiento, no solo el nivel de inglés, que es súper importante, sino también la pedagogía para impartir inglés en los diferentes grupos etarios, porque es súper importante. No, tú no enseñas de la misma manera a un niño de 8 años que a un adolescente que a una persona adulta. Yo tengo más experiencia con personas adultas porque me gusta trabajar con personas adultas, pero mi metodología sería muy distinta si trabajase con un adolescente o si trabajase con un niño, ¿no? Porque siento que el approach, o sea, el enfoque y la manera de tratar el conocimiento es muy distinta.
se le exigen diferentes cosas y a la forma de enseñar y de transmitir el conocimiento totalmente distinta, ¿no? Eso es lo primero. O sea, contratar a personas capacitadas. Y lo otro, pues eso, o sea, yo creo que modernizar un poco, modernizar los medios. Es decir, tenemos IA, tenemos internet, tenemos muchas formas de aprender. Entonces, hacer 10 hojas de gramática, 10 hojas de conjugación, no. Yo tampoco tengo mucha experiencia, no tengo muchos recuerdos de cómo era el inglés en la escuela, porque bueno, como te comenté antes, yo o faltaba a las clases o no iba, o hablaba con la profesora y le decía, profesor, mire, no, me busqué parte de problemas siempre por eso, pero bueno. Eh, o iba y me ponía a hacer otra cosa, ¿no? Pero realmente sí, o sea, yo creo que usar los medios que tenemos. O sea, a principio del video, ¿no? En la entrevista estábamos hablando de todos los medios que hay, sobre todo para el inglés. Entonces yo creo que uno como profesor, primeramente se debe a sus estudiantes. Entonces, en pos de la satisfacción de los estudiantes, pues uno tiene que emplear los métodos y medios y recursos que tiene, que todos tenemos, porque en Cuba el Internet ahora mismo está complicadísimo, por ejemplo, es muy complejo, pero bueno, tenemos el paquete, o sea, podemos llevar películas de Netflix, ¿sabes?, a las clases y podemos llevar series y podemos hacer las clases un poco más dinámicas, porque es que entonces, ya te digo, hacer 10 hojas de ejercicios de gramática, eso no le gusta a nadie, no le gusta ni a la primera de la escalafón, ¿sabes?, no le gusta ni a la persona que no sale, no, a nadie le gusta. Entonces, hay muchas formas de hacer la clase más dinámica y más entretenida. Y sobre todo eso, adaptar el conocimiento y el contenido al público con el cual estamos tratando. Porque yo, por ejemplo, si ahora tengo que dar clases a ti de un idioma, no te pondría el material audiovisual que voy a utilizar, no va a ser el mismo para ti que utilizaría, por ejemplo, con mi abuela o con mi mamá o con una persona, ¿sabes?, con otra edad o de otra generación. Entonces, yo creo que lo principal radica en eso, en encontrar y contratar a personas capacitadas y luego en adaptarnos, a vivir un poco con los tiempos que estamos viviendo. O sea, es decir, enseñar a la par de los tiempos que estamos viviendo, porque es que no tiene sentido utilizar un método. Yo recuerdo que en algunas universidades, no mencionaré nombres porque no es necesario, pero en algunas universidades enseñaban con el Spectrum, que es un método de hace más de 20 años. Entonces yo digo, mira, no, lo siento mucho, pero no estoy pidiendo que tengas la última versión o la última edición del método más moderno que exista, porque sabemos que es complicado. En el caso de Cuba, ¿no? Y tal, que estamos, pero tampoco hace falta hablar, sabe, enseñar con un método de hace 20 años. Te digo más, desde la experiencia mía como estudiante de traducción en la universidad, ¿no? Antes de graduarme, igual, me enseñaban cosas, yo aprendí más traduciendo y chocando un poco con la realidad del traductor que en la misma universidad. Y como mismo yo, miles de personas, creo, miles de estudiantes se sentirán identificados porque es cierto que se aprende más haciendo y buscando por fuera que a veces lo que se enseña. Y precisamente pasa por eso. Que nos estamos saliendo un poco de los idiomas, pero bueno, creo que tiene que ver. Porque como traductor igual a veces uno se gradúa y luego cuando chocas con la realidad, si no has tenido experiencias antes de graduarte, luego chocas con una cantidad de novedades y un contexto y unos escenarios que para los cuales no te prepararon. Y entonces pasa eso, que seguimos enseñando muchas cosas como hace 5 o 10 años. Porque tú dices, bueno, como hace 20 años es impensable, pero es que a veces como hace 5 años también está obsoleto, porque es que, sabes, la vida, la tecnología, en general, todo ha avanzado tan rápido que ya de aquí a 3 años hay muchas cosas que habrán mutado completamente. Incluso ahora mismo la profesión del traductor ha mutado, o sea, ha mutado. No ha desaparecido y no va a desaparecer, pero ha mutado y hay que ponerse las pilas, hay que estar constantemente estudiando. Y en el caso del sistema educativo igual, o sea, no puedes, yo considero que no puedes darlo por sentado, porque además los niños cada vez son más inteligentes, los niños cada vez saben más, cada vez tienen más acceso a más recursos, a mejores recursos, entonces uno como profesor tiene que estar ¿sabes?, ahí a punta de lanza, porque es que de lo contrario te quedas atrás tú como profesor y al final sientas unas bases que no son positivas para el futuro. O sea, por eso son todas las personas que terminan la universidad y luego no pueden hacer la prueba de inglés porque no les dieron inglés. Por ejemplo, o sea, una cosa tan sencilla como esa tiene una repercusión horrorosamente grande, porque hay muchas personas que no se gradúan simplemente porque no pueden hacer la prueba de inglés. Y tú dices, bueno, pero eso no te hace menos ingeniero. Bueno, vale, pero no puede, el título de la universidad no te lo van a dar hasta que no hagas la prueba de inglés. Y tú dices, bueno, no es para nada agradable no recibir esa noticia. Entonces, bueno, yo diría que si fuese el ministro de Educación, pues yo contrataría gente más competente y eso, trataría de modernizar un poco el sistema. O sea, hacerlo más interactivo, sobre todo, porque entonces también en Cuba pasa mucho que las clases tienden a ser muy unilaterales. O sea, yo soy el profesor, ustedes los alumnos, yo hablo y ustedes escuchan. Y eso yo lo veo muy negativo. Tal vez en otros contextos funciona, no lo sé, pero al menos en el contexto de los idiomas yo considero que tiene que ser un diálogo constante.
constante. Es verdad que hay momentos en los que se escucha más de lo que se habla, porque es lógico, y momentos en los que hay que producir mucho más de lo que se recibe, pero para una clase de idiomas desde el momento uno, o sea, yo considero que hay que promover la interacción, no solo profesor-alumno, sino entre los mismos alumnos, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene dar clases grupales o qué sentido tiene aprender un idioma si no lo pones en uso? No, creo que en el caso del inglés en Cuba es un poco triste porque yo Mm. recuerdo que desde primaria, no me acuerdo si era primer, segundo grado, en fin, desde No, es cero, primaria, se empieza en cero. tercero, Recuerda, lo recuerdo porque yo sí sufrí mucho con eso. Nunca me gustaron los métodos que siempre desde pequeñito estuve en contra de los libros que no, me parecían muy aburridos. Pero sí, desde tercero se empieza a dar inglés. mira, es que no, Curiosamente después conocí a la creadora de los libros, o sea, la voy a... es que mira, yo me pongo a pensar que es muy triste en Cuba y aquí voy a hacer otro paralelismo Cuba-Bulgaria. Tercer grado entonces, empezamos inglés, hasta la universidad, vamos a decir hasta los que llegan a la educación superior. Sin embargo, no puedes pasar, no tienes un B1 de inglés, vaya. Exacto. Entonces es una cosa muy Con el triste. tiempo, que con el tiempo que dura deberíamos salir con un B1, un B2, o sea, deberíamos llegar a la universidad casi que, o sea, perfectamente bilingües. O sea, si te pones a ver, tendríamos que hablar también el inglés también, casi como el español. Y no, muchas veces no es así. Es que no hay forma de escapar del inglés, por lo menos en Cuba. Al final, mira, primaria, secundaria, preuniversitario o técnico medio. Y también en la universidad, siempre se da inglés, siempre el inglés, pero el inglés entonces se tiene como una asignatura tipo, o sea, educación física, informática, como una asignatura menospreciada que tú a veces o ni vas o lo que sea. Totalmente, totalmente. Entonces, Es triste, pero fíjate aquí la diferencia de que en Bulgaria, cuando yo les pregunto a los jóvenes, al principio yo quedaba impresionado, porque coño, hablas inglés. Yo digo, pero tú estudiaste, tomaste clases particulares. Y yo, no, no, en la escuela, desde primaria empezamos, y fíjate la diferencia. Coño, si las cosas fueran diferentes, nosotros seríamos igual que ellos, seríamos capaces de comunicarnos, o sea, por lo menos tener un nivel elevado en el inglés. exacto. Entonces, aquí por eso que te preguntaba el tema de los métodos, ¿no? ¿Y qué tú crees de estas escuelas ya especializadas, por ejemplo, la Alianza Francesa, la Dante? ¿Qué tú crees que se podría cambiar algo ahí, se podría mejorar algo en los métodos que ellos emplean? Bueno, a ver, yo tampoco, o sea, yo o sea, asociaciones o digamos instituciones las conozco como estudiante, no como profesor. La experiencia en las dos, o sea, fue muy positiva. Entonces, digamos, elementos o características que quisiera cambiar o que yo considero que deben ser cambiadas, ahora mismo no se me ocurre ninguna. O sea, me disfruté mucho más la experiencia en la danza Alighieri con el italiano que en la Alianza Francesa bueno, por cuestiones así muy, digamos, resoné mejor con los profesores de italiano y construir una relación un poco más sólida con estos que en la alianza, porque claro, la Dante es más pequeña que la alianza. Entonces como que se siente un poco más como una pequeña familia y recuerdo que mi época de aprendizaje fue muy bonita. Y además alcanzó un nivel italiano un poco más alto o sea, yo creo que en italiano llegaste al C1 en la Dante y en la alianza llegó un punto, o sea, yo llegué hasta el B1, pero claro, cuando llegué al B1 ya había pasado unos talleres de B2 porque me animé y el profesor me invitó y tal, y entonces ya me sentí un poco descolocado, que en el B1 ya me pareció también un poco aburrido, entonces también, claro, la experiencia fue negativa por eso. En la Dante no, en la Dante fue genial porque yo empecé creo que en la 2, o sea, yo llegué, estuve por mi cuenta, hice una prueba de nivel, mostré en la 2 y a partir de ahí hasta el segundo fue genial, porque se pasé por diferentes profesores que luego incluso se convirtieron en colegas, ¿sabes? En colegas de trabajo, ¿sabes? Entonces fue muy genial. Pero no, yo diría que por ahora se ha mantenido bastante bien, ambas instituciones se mantienen bastante bien. Tampoco conozco ahora la situación de ninguna de las dos, porque hace tiempo estoy desconectado de las dos. Pero bueno, mi experiencia en ambas fue muy positiva, fue positiva. En la antes más, porque en la alianza me aburrió un poquito, pero bueno, tenían la mediateca. Yo recuerdo que yo vivía en la mediateca porque tenían una cantidad de libros preciosos. Entonces, bueno, al menos mi experiencia es bien positiva. No tengo así mucho que agregar. Yo creo que casi todos, por lo menos de mi facultad, la gran mayoría siempre se iban por el francés. Tú sabes que en mi facultad en turismo tú tenías que escoger un segundo idioma Sí. y todo el mundo se iba por francés, indiscutiblemente. Mm. Y el italiano, bueno, el italiano siempre lo teníamos como la vieja confiable para los que no sabíamos para dónde tirar y bueno, el italiano como que era un poco más Mm. sencillo para nosotros que el francés. Eh,
o sea, ahora eh, me da curiosidad que también quería preguntarte cómo tú haces para como que mantener el nivel de todos estos idiomas, porque al final hablamos que es una habilidad y tú Ujú. por ejemplo, me comentabas con el francés, con el japonés, perdón, que estabas como un poco oxidado. O sea, tú con todos estos idiomas que tú me comentaste, que tú te puedes expresar con fluidez, ¿cómo tú haces para mantener ese nivel activo? Bueno, en el caso en particular de japonés, ya te digo, japonés tiene tela, tiene tela y, o sea, no, nunca llegué a un nivel avanzado, entonces también a veces por eso es más fácil oxidarse. En el caso de los demás, que sí ya, digamos, tengo un nivel mucho más funcional y más serio, es más difícil, o sea, digamos, olvidar cuestiones. O sea, tú, pues, se te va a olvidar una palabra o pierdes un poco de vocabulario porque no lo usas todos los días o no lo usas para trabajar o tal vez no estás en un, digamos, un escenario o un ambiente en el cual empleas, digamos, el francés. Pero bueno, el francés no creo que se me olvide nunca. Entiendo, el italiano no creo. Se me olvida alguna que otra palabra. Tal vez leo un libro, veo una noticia y digo, uff, esta palabra. O tal vez a la hora de hablar empleo palabras más genéricas y menos específicas porque hace tiempo no las uso. Pero no creo que se olvide. Una lengua, digamos, que tú llevaste a un B2 o a un C1, incluso a un B1, ¿sabes? Bien llevada, digo, bien estudiada, con una base bastante sólida, no creo que se olvide nunca. Se olvidan palabras. Tal vez estructuras muy así, muy complejas, muy lindas, muy así de B1 plus, de B2 plus, de C1, S2, cosas así muy específicas, pero no creo que se olvide. Ahora, yo, para mantenerla, pues lo que hago es hablar conmigo mismo, que eso sonará un poco loco, pero es súper efectivo. O sea, hablar solo, señores, es fantástico. O sea, realmente sí, es bueno, no puedo decir otra cosa. Hablar con otros colegas políglotas o otros colegas traductores o simplemente amigos nativos de esa lengua y sobre todo leer. ¿Sabes? Mi manera de mantenerme en contacto es leer. No necesariamente un libro, porque a veces también nos metemos en unos canales de que no, hay que leer el libro. No, a veces no hay tiempo para leer tu libro completo, pero lees noticias. Por eso te decía los memes, ¿sabes? Seguir noticias en Twitter, en Instagram, ¿sabes? Todos estos medios, todas las redes sociales que a veces la ven, muchas personas la ven como algo negativo o lo vemos como un pozo de perdición, ¿no? Y tal, pues sirve también para esto, o sea, para seguir contenido en esos idiomas, para ver videos en YouTube. De temas que te interesen, por ejemplo, ahora que, qué sé yo, quieres aprender sobre astronomía, bueno, puedes visitar tres fuentes distintas, una en alemán, una en francés y una en italiano. Y tal vez aprendiste lo mismo o no, ¿sabes? Aprendiste sobre el mismo tema, pero de diferentes fuentes y con diferentes objetivos. Y además, al mismo tiempo, entrenas los idiomas. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, leer y consumir contenido. O sea, Netflix, o sea, sigue muy lejos, Netflix es mi mayor amigo. O sea, es como que en plan, venga, hoy toca, lo buscas por idiomas y listo, ¿sabes? Y hay de todo, o sea, realmente hay mucho contenido. Entonces, sí, ahora mismo mantener las lenguas frescas es bastante sencillo, un poco más sencillo que antes. Me imagino tú, hoy toca, hoy vamos a ir con algo en francés, o mañana quiero probar con el italiano. Te reirás, pero es fácil, es literalmente así. Es como que, bueno, esta semana vamos a buscar las 5 películas que voy a ver. Una en alemán, una en, porque es que es la mejor forma que tienes de. Así satisfago ¿sabes? Mi necesidad de ver algo, de entretenerme y al mismo tiempo, pues estudio. Porque al final, mentira, el cerebro nunca para, no siempre está estudiando, ya, pues no crees. Bueno, a veces tu cerebro funciona de una forma distinta al resto de los mortales. Yo no sé cómo Exacto. entre tantas lenguas, como tú no te logras confundir o enredar a veces cuando tú hablas. No, sí, sí, o sea, no, claro que me confundo, o sea, sí, eso es mentira. O sea, que te diga que, bueno, no sé, por lo menos yo sí me confundo un montón. De hecho, recientemente no, pero bueno, hace unos meses tuve que, ¿sabes? Estaba yo hablando con una delegación de personas francesas, pero yo hace mucho tiempo no hablaba francés, porque entonces pasa esto, que consumo cosas en francés, vale, pero no hablo de manera activa, ¿no? Y les empecé a hablar en francés pensando en alemán. Claramente nada bueno salió de aquello porque es que yo les hablaba y mi mente pensaba en alemán. Me recuerdo que les estaba dando la dirección de algo, ¿no? Y entonces yo pensaba, y es muy frustrante. Claro, yo estaba partido de la risa. Yo realmente me dio mucha risa porque yo me río de mí y de todo lo que me sucede. Entonces, yo pensando, en plan, tienes que coger, o sea, en plan, sigue recto y doblar a la derecha. Pero entonces lo pensaba y yo le decía, pero díselo. O sea, y pero lo pensaba en alemán y decía, pues que si se lo digo en alemán no me va a entender. Entonces, hasta un punto en que ya me desbloqueé, ¿sabes? Como que haces así, boom, y sales y ahí lo dices. Pero sí, sí, o sea, la confusión es bastante normal. Sobre todo cuando tienes que estar cambiando. Lo que pasa es que para mí es un ejercicio muy placentero. Por ejemplo, cuando vas a un local, o sea, a una fiesta, a un lugar en el que coexisten varias personas de diferentes nacionalidades,
A mí me encanta hacer eso, a mí me encanta estar hablando, qué sé yo, inglés ahora contigo, luego hablo francés como es muy genial porque el cerebro se pone de fiesta, ¿sabes? Es muy genial, o sea, son muchos estímulos así y yo creo que me pasa a mí y a todas las personas que hablan varios idiomas, eso es fantástico. Lo que bueno, siempre hay espacio para el error, para la confusión, normal. Bueno, a mí me parece que todo esto que tú me cuentas es súper fascinante. Coño, qué lindo sería vivir todo eso. No, Eh, no, realmente es súper cool. Aprendan idiomas. Muy importante. Sí, te iba a preguntar, ahora se me fue la idea. Se me fue la idea de lo que te quería preguntar. Ah, sí, ya sé, ya sé. Mira, supón tú que yo llevo estudiando inglés, que yo hago un examen de nivelación y yo tengo un B2. Estoy estudiando inglés en Cuba. Tomé clases particulares, no sé qué. Fui a una escuela X, hice un examen de nivelación y tengo un B2. Entonces, o sea, quizás, no sé, en la parte oral me tocó un tema que se me da fácil y bueno, yo podía hablar perfectamente, pero yo era muy bueno, vamos a decir, en gramática, ¿no? Indiscutiblemente, pues para llegar a un B2, algo de gramática tienes que saber, no cualquier cosa. Entonces, yo tengo un B2, pero al final yo no hablo con nadie, yo, o sea, no hablo con nativos, yo no estoy tan expuesto al inglés, yo lo único que hago es simplemente, no sé, ver películas, series y más nada. O sea, ¿tú crees realmente, piensas tú que yo puedo tener un B2 si lo único que hago es únicamente eso? Y yo estoy muy seguro de primero que cuando yo voy a hablar, me voy a trabar, voy a cometer muchísimos errores, porque yo no lo estoy practicando. Vamos a ir de nuevo a la raíz de lo que decíamos en un inicio, un idioma es una habilidad. Entonces, si tú no practicas, y a veces yo creo que ver películas, escuchar canciones, a ver, tu caso es diferente, pero bueno, para alguien quizás que solamente habla español e inglés y tiene el inglés como ese segundo idioma, yo creo que a veces no es suficiente. Creo que tú tienes que estar expuesto Bueno, o sea, constantemente a... definitivamente, no, o sea, o sea, no es suficiente para nadie, o sea, yo sí, te digo, creo que lo he dicho varias veces, ¿no? A lo largo de la entrevista, el intercambio es primario, o sea, es una cosa es fundamental, es prácticamente obligatorio, porque igual, o sea, por mucho que nos expongamos a películas, series y podcasts y música, hay que hablar, o sea, todo esto es contenido que entra, pero es input, o sea, es mucho input, lo cual es muy positivo, es genial para, digamos, el vocabulario más pasivo y todo, y poder entender, pero a la hora de producir, porque además pasa mucho, por ejemplo, a veces me sucede que leo textos o leo algo, no sé, o sea, digamos, un ensayo científico o una noticia o un libro, y lo entiendo todo, y luego a la hora de escribir o de hablar, yo no utilizo esas palabras, hay palabras que digo, coño, qué palabra tan interesante, qué genial, ¿no? Y le entiendes y sabes cómo se usa y comprendes perfectamente el sentido que tiene dentro de la oración, pero luego no la usas. Entonces, para eso sirve hablar. O sea, por eso te digo, ver, o sea, consumir todo ese contenido, todo ese input, sin output, o sea, sin que tú lo pongas en práctica, no tiene tampoco ningún sentido. O sea, tienes que hablar. Porque no solo no rendirás ningún examen, sino que en general no te vale de nada entender todo lo que te digan y no poder expresar, porque al final el objetivo del idioma no es solamente entender y chismear, que sí que es muy importante, pero también es formar parte del chisme, entender el chisme, extender el chisme, o sea, entonces, si no hablamos, no cumplimos con esa función primaria, porque además el lenguaje para que surge, para comunicarnos, y la comunicación, pues bueno, es dar y recibir, o sea, no solamente recibir información. O sea, eso me recuerda porque hay un profesor canadiense que tiene una cuenta en Instagram bastante buena, que él tiene como una academia o él da clases de inglés. Y él, por ejemplo, él recomendaba que uno tiene que exponerse a la semana como un determinado porcentaje, digamos un 40-50%, si tú como que querías llegar a un B1, llegar a determinado nivel. Y él hablaba, por ejemplo, tú tienes que empezar el día y quizás poner el teléfono en inglés, para que desde un inicio tu mente, desde que tú te levantas, ya piense en inglés. Porque si tú, por ejemplo, tú tienes el teléfono en inglés, tienes tu computadora en inglés, tú trabajas en inglés, tú escuchas música en inglés, tú también ves series y películas en inglés. Y cuando sales con tus amigos para cómo la comunicación es en inglés, pues indiscutiblemente tienes que ir creciendo y vas ganando fluidez. Claro, Porque mira, claro. otra cosa que yo me he dado cuenta aquí es que, por ejemplo, yo puedo tener un B2 de inglés y a lo mejor, por supuesto, tu nivel es mayor, pero digamos que tú tienes un B2, pero sin embargo tú te expresas mucho mejor que yo, tienes más vocabulario que yo, como incluso el mismo nivel que uno tiene, uno puede llegar a pulirlo, Claro. puede llegar a pulirlo y también quizás hay personas que, por ejemplo, no tienen ni acento.
y se expresan muy bien en inglés. Y no necesariamente es que ellos saben más que yo o son mejores que yo, pero bueno, es que, no sé, es muy curioso esto de los idiomas, ¿no? Por eso yo, no solo el tema del aprendizaje, los factores que influyen, sino que también hay gente que, por ejemplo, logran apropiarse incluso de los diferentes acentos y hablan muy Mm, rápido y, en fin, es una locura esto, la verdad. O sea, creo que hemos casi tratado todas las preguntas que tenía en mente. Yo realmente tenía unas preguntas grabadas en el teléfono ujú. guardadas, pues si se me quedaba algo, creo que ya lo hemos ido tocando todo. Solamente me queda una que quisiera hacerte y Vale. era, ok, en el caso de que ahora yo voy a acudir a ti, yo no sé inglés, yo quiero, te digo, Brian, mira, yo quiero aprender inglés, italiano, no sé, quiero aprender un idioma aquí, vamos a decir inglés. Ujú. ¿Qué tú me recomendarías que yo debería hacer? Dime una serie de pasos o, en fin, ¿qué es lo que tú me dirías? Por ejemplo, José, dedica 30 minutos al día, ponte a escuchar canciones, ponte a ver series y películas, ve a tal aplicación para que hables con nativos. O sea, ¿qué recomendaciones, qué plan de acción, qué me dirías tú? Bueno, esta pregunta, igual no podemos pues, pasarnos la siguiente media hora hablando sobre esto, que no será así, ¿no? Pero bueno, trataré de ser breve. Pero yo creo que lo primero es definir para qué quieres hablar ese idioma. O sea, como comenté antes, ¿no? Mis objetivos son 16 y creo que lo puedo conseguir, pero claro, yo creo que lo primero que hay que aceptar que tristemente somos seres humanos. O sea, yo no puedo pretender, o al menos yo no pretendo, hablar los 16 idiomas al mismo nivel. O sea, al mismo nivel que hablo español o que hablo inglés o que hablo alemán. Entonces, lo primero es determinar. Yo quiero aprender, por ejemplo, quiero aprender árabe para trabajar como traductor, intérprete de árabe, porque el árabe es una de las lenguas oficiales de la ONU y quiero desempeñarme en la ONU como traductor e intérprete. O quiero aprender árabe para ir a Egipto y entonces poder regatear en los mercados de Egipto, ahí en lo que me compro ¿sabes? Un hijab o me compro un turbante. O quiero aprender árabe para ir a Marruecos, o ¿sabes? Entonces, lo primero es definir para qué quieres aprender este idioma. O quiero aprender árabe para ver series en Netflix y poder entender. El árabe lo puse porque el árabe es uno de los idiomas que quiero aprender. No tengo ningún tipo de relación especial, simplemente, bueno, fue el primero que me salió, ¿no? Entonces, que es un idioma bastante rarito, pero bueno. No sé si quieres que elija otro idioma para el ejemplo, en fin. No, no, ese idioma está bien. Bueno, digamos que yo lo que quiero es comunicarme, así tal cual y simple. Yo, Brian, lo que yo quiero es comunicarme, ser capaz de hablar en inglés tan bien como lo hago en español. Eso. No, pero no es lo mismo, porque, o Ok, sea, ok. comunicarte también como en español, claro, pero comunicarte también como en español ya involucra, o sea, tú en español puedes, o sea, pues tú eres tu lengua materna, o sea, tú estudias y trabajas y ese montón de cosas en español. Entonces, ahí depende, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, tú quieres poder trabajar en este idioma que quieres aprender, o sea, trabajar en ese idioma, entonces ya no requiere un nivel comunicativo nada más, requiere un nivel especializado, o sea, C1, C2 o B2. O sea, requiere que tú te desenvuelvas profesionalmente en ese idioma. O si, por eso te digo, es definir si lo que quieres es, en plan, pasar el tiempo, impresionar a tus amigos e irte de compras al mercado árabe, qué genial, o cuando vayas a tu restaurante favorito de comida árabe, que el dueño casualmente es del Líbano, qué sé yo, y le pides la orden en árabe, y lo que quieres hacer es eso, pues con un A2 está bien. Por ejemplo, eso con un A2 está muy bien. ¿Y qué haces para un A2? Pues le dedicas, qué sé yo, 2 horas, 1 hora diaria, media hora diaria, todos los días, o asistes a clases privadas, digamos, 2, 4 horas semanales, lo complementas con estudio, digamos, con escribir relacioncitas, con llevar un diario. O sea, pasado, qué sé yo, pasado un mes o dos, pues llevas un diario, porque ya con un mes de clases, con un mes y algo, 2 meses puedes llevar un diario de lo que haces todos los días. Hoy me levanto a las 5, mañana, ¿sabes? Hoy voy al gimnasio a las 4:30. Entonces, eso con 6 meses, con un año dedicado a eso, a 2, 4 horas semanales de estudio, digamos, con profesor, o un estudio mucho más activo, si no tienes profesor, y acompañado de inversión, digamos, ir al restaurante y hablar con el dueño y decirle, ay, me estoy hablando árabe, ¿cómo se dice? Muchas gracias por esta compra. Eso te va, o sea, te alcanza. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres dedicarte a la interpretación, a la traducción? Pues bueno, ahí vas a tener no solo que aprender el idioma, sino vas a tener que aprender una serie de cosas mucho más amplias, ¿no? Mucho más complejas. Pero, ¿qué quieres? Digamos, poner el idioma en tu CV, o sea, que figure que tienes por ejemplo, que si ahora quieres aprender el búlgaro, por ejemplo. Tú quieres que en tu CV poner, no, yo soy especializado en turismo tal, hablo español más, o sea, nativo, inglés C1 y búlgaro B2,
pues entonces tienes que darte cuenta que tienes que estudiar un poco más. O sea, ya lleva un interés y sobre todo una disciplina y una dinámica mucho más seria. Al final los comienzos siempre son iguales, o sea, el nivel A2 yo creo que es bastante estándar para todo el mundo, es decir, todo el mundo aprende prácticamente lo mismo en un nivel A2. Ya luego a partir del B1 es que empezamos entonces a buscar cosas mucho más específicas y empezamos a variar un poco la dinámica de aprendizaje y decir, bueno, mira, yo, no sé, tú que dedicas al turismo y tal, pues yo quiero leer bibliografía más orientada al Business Administration y quiero aprender un poco más sobre, no sé, la curaduría no sé, de diferentes elementos o quiero aprender más sobre restauración o quiero aprender más sobre organización de empresas. Entonces, ya ahí varía un poquito, ¿no? Depende de los intereses que uno tenga. Pero de manera general, el primer paso, ¿no? Para que al final me extiendo y no te doy la respuesta. El primer paso es eso, determinar para qué quieres aprender ese idioma y basándonos en esta decisión, estructurar un plan de horas semanales y diarias, sobre todo diarias. Porque, por ejemplo, tú puedes dedicar 2 horas o 4 horas, que es lo que recomiendo yo, entre 4 y 6 horas, que mentira, o sea, con 3 va bien, pero bueno, depende de cada uno. O sea, digamos, con 3, 4, 5, 6 horas semanales activas, en plan de que vas a una clase o das una clase privada o te sientas a hacer un libro, está bien. El resto de horas la puedes dedicar a estudio un poco más light, que no parezca estudio. De hecho, a mí me gusta mucho hacer eso. A mí me gusta estudiar o enseñar sin que parezca que estamos estudiando o enseñando. ¿Por qué? Porque el cerebro se relaja y entonces aprende mucho más fácil. Por ejemplo, porque más me ha pasado, ¿no? No, Brian, ¿qué vamos a ver en la clase 2? Vamos a hablar sobre lo que hiciste ayer. No, que realmente no quiero hacer ningún tipo de ejercicio de nada. Guarda la libreta y háblame un poco sobre lo que hiciste ayer. Y es así. Y jamás es random. La gente no se lo espera y se relaja, ¿sabes? Entonces, yo recomendaría para el estudio individual, o sea, sin profesor y sin nada, de manera autodidacta, recomiendo lo mismo. Es como que, oye, me voy a ver un capítulo de, por ejemplo, esto es un ejemplo real que lo hice yo, ¿sabes? Es un ejemplo mío. Yo cuando empecé a estudiar alemán, me puse a ver Bob Esponja, y lo repito, Bob Esponja en alemán. Y tú dices, bueno, pues genial. Porque ¿quién no conoce Bob Esponja? O sea, todo el mundo conoce Bob Esponja y se sabe algún capítulo de memoria. Entonces, ver Bob Esponja, una cosa que ya conoces, una cosa que no requiere un pensamiento muy crítico, muy profundo, muy extenso, y verlo en alemán es genial, porque o sea, tu cerebro ya sabe lo que está pasando, o sea, que no tiene que esforzarse en entender el contexto, simplemente dice, bueno, aquí Bob Esponja decía una cosa en español, pues ahora así como lo dice en alemán. Y entonces es un poco jugar con las horas activas, o sea, de estudio activo y consciente, y jugar con las horas de estudio un poco más pasivo y más relajado. ¿Entiendes? Ya, básicamente eso. Elegir el por qué y a partir de ahí, pues entonces seleccionar la cantidad de horas que le quieres dedicar. Y no solo que quieres, sino que realista, o sea, de manera realista le puedes dedicar. Porque a veces queremos dedicarle 4 horas y luego de una semana o dos nos damos cuenta de que no podemos dedicarle 4 horas diarias porque no se ajusta al horario que tenemos. Y sinceramente, es mejor dedicarle 15 minutos diarios que 4 horas un día. Razón por la cual tampoco no me gustan los intensivos, porque es como que en plan. Yo recuerdo que había opciones de intensivos estas que eran 4 horas un solo día a la semana y yo digo, no me vale. O sea, prefiero 15 días todos los días. Yo, oye, como estoy con Duolingo, que una vez más no estoy de acuerdo con un método legítimo, pero funciona. O sea, es increíble dedicarle, por ejemplo, hoy tenías planificado estudiar 1 hora de búlgaro, pero pasaron cosas, no pudiste, te cogió tarde. Es preferible que cojas esa hora y en 15 minutos te pongas ahí en Duolingo, te rías un poquito y escuches algo de búlgaro, aprendas 1 o 2 palabras nuevas, a que no hagas nada y entonces digas, no, ya, las acumulo con las horas de mañana y pasado y las hago. No. Es mejor un poquito, o sea, dosificarlo todos los días que 1 hora cantidad de contenido, porque es que es más efectivo así. Al menos en mi opinión. Ok, entendido. Mejor dosificar. Ok, o sea, sería mejor, por ejemplo, 15, 30 minutos todos los días. ¿Tú crees que sería, por ejemplo, más efectivo que hacer 4 horas en un solo día? Mejor. Y así como que lo mantienes vivo todos los días también, ¿no? Exacto. Me gusta ese método. Tú sabes que también, bueno, ahora me surge otra pregunta. ¿Cuál es el problema qué bola con Duolingo? No, chicos, no hay ningún problema con Duolingo. Ahora después los directivos de Duolingo ven el video y me demandan con algo. No, o sea, realmente no tengo ningún problema. Simplemente que como método legítimo para aprender bien un idioma no lo considero serio. Ojo, que tienen un certificado súper válido, porque además el certificado de Duolingo está genial, porque es aceptado por universidades o instituciones serias, ¿no?
Y yo considero que está muy entretenido. O sea, de hecho, Duolingo es la herramienta que utilizo para coquetear con los idiomas. Yo digo, bueno, cuando yo quiero saber, y te digo, y si tú vas a mi perfil de Duolingo, vas a ver una lista bastante larga y sorprendente, porque es que además no es sorprendente por la cantidad, sino por los idiomas que he elegido. Por ejemplo, yo en Duolingo he aprendido Klingon. O sea, perdona, he hecho Klingon. Klingon es el idioma ese que se habla en Star Trek. Entonces, tú dices, ¿en serio, Oriando, Klingon? Bueno, sí, ¿sabes? Porque realmente como herramienta para tener un primer contacto con un idioma está muy bien. Yo lo considero que está genial. Y para eso, para refrescar, para matar tiempo de espera. Por ejemplo, estás en una parada esperando el bus o estás esperando el tren o lo que sea. Duolingo 5 minutos está genial para, como tú dices, mantener viva la lengua y, no, y ese día hacer algo de contenido. Pero ahora, como un método, claro, como te decía, legítimo, serio, completo de aprender un idioma, no lo apoyo, no lo apoyo. Pero en sí no tengo ningún problema, o sea, simplemente eso. O sea, es que no lo recomiendo como método serio para aprender. O sea, o al menos no por sí solo. Si lo compaginas con otros métodos, con libros, digamos, aplicaciones más serias, sí, sí lo veo genial. Pero como único método, no, está flojito, yo lo veo bastante deficiente. Sí, es Lo que como, sí tiene para complementar, está genial. o sea, como complemento, eso es lo que te iba a decir. Es que esa pregunta es importante porque hay mucha gente que son, bueno, creo que la aplicación por excelencia para coquetear, No, para algunos mantenerlo vivo es Duolingo. genial. No, está genial, te digo, ellos han trabajado muy bien, no solo la aplicación, sino el marketing, o sea, lo tienen maravillosamente trabajado, o sea, tienen una cantidad de usuarios, muchachos, muy alta. Pero bueno, ya te digo, yo para aprender, o sea, si quieres aprender de verdad y tal, no lo recomiendo como único método. Para complementar, sí, o sea, es fantástica, fantástica. Porque además tiene cosas muy divertidas, tiene cosas absurdas, que el cerebro se queda con las cosas absurdas, porque es como que cuando tú ves, no sé, el delfín que abraza al unicornio azul, tú dices, hostia, ¿sabes? Como que, entonces, el cerebro se queda con eso. O sea, mínimo fijas cómo decir abrazar en otro idioma, y eso es positivo, ¿entiendes? O tiene historias cómicas también, tiene un humor muy retorcido a veces, entonces es entretenido, es entretenido. Ok, ok, ok. Bueno, Brian, yo creo que ahora sí, de momento tengo todas mis preguntas agotadas. Igual, yo no quería que esto fuera una entrevista, yo quería que esto fuera una conversación casual entre colegas, entre amigos. Eh, Igual, si hay algo que tú quieras decir, hay alguna pregunta que me quieras hacer tú o hay algo que tú crees que me faltó preguntarte que también puede ser importante, no sé, te cedo la palabra. Bueno, no, ahora mismo no se me ocurre, no, creo que lo hablamos todo, incluso de los mitos de... Ah, no, mira, ahorita hablamos sobre los grupos etarios y sobre las excusas para aprender y se me ocurre decir, o sea, comentar, ¿no? Que a veces nos justifican, muchos estudiantes que he tenido incluso se justifican con la edad, ¿no? Y era entonces lo que te decía de que tú no puedes tratar al grupo etario, o sea, de la misma manera, tú tienes que tratar a cada persona de acuerdo a sus características y también a su generación y a las condiciones que tienen, ¿no? Y pasa mucho eso, que muchas personas se justifican, sobre todo con eso de los factores que influyen en el aprendizaje. Dicen, no, es más fácil aprender cuando se es niño, o ya de adulto, ya, sobre todo el adulto mayor, que ojo, he tenido estudiantes o sea, que pertenecen a este grupo etario y son geniales, o sea, son muy tiernos porque me encanta ver cómo se esfuerzan y cómo aprenden al final, ¿no? Y me gusta mucho ayudarlos en su rutina, ¿no? En su camino. Y pasa mucho esto que muchas personas se justifican y dicen, no, es que ya soy viejo, ya tengo 50, 60, 70 años y puedo aprender un idioma nuevo. Tenía que haberlo aprendido cuando tenía 15. Porque los niños aprenden mejor, aprenden más rápido, los adultos no aprendemos. Y yo no considero que sea así. Yo considero que los adultos aprendemos de una forma más inteligente. O sea, ser niño tiene muchas ventajas. O sea, los niños son una esponja y hay mucho que aprender. O sea, de los niños hay mucho que aprender. Porque o sea, su cerebro es fantástico. O sea, esa es una maravilla, ¿no? Y es cierto que aprenden de una forma mucho más natural y más intuitiva. Porque ya uno como adulto ya tiene sesgos, ya tiene prejuicios que a veces influyen en el aprendizaje de no solo un idioma, sino de cualquier cosa. Pero claro, como adultos ya somos seres adultos, pensantes, maduros, que tenemos otras estrategias que un niño no tiene. Entonces yo considero que lo que hay que hacer no es dejar de aprender, sino simplemente cambiar la forma en la que aprendemos. O sea, como que buscar herramientas que nos sirvan a nosotros, porque tenemos entonces esa capacidad. Decir, mira, a mí escribir no me funciona, a mí me funciona más ver un video, o me funciona más escuchar un podcast, o me funciona más leer un libro. Entonces, es eso, como adultos es esa la habilidad o la ventaja que tenemos, que podemos decidir de una forma mucho más consciente y mucho más inteligente la forma en la que aprendemos. Y además, para terminar, me gustaría mencionar a uno de mis libros preferidos,
que se llama, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Dame un segundo rápido, si voy a hacer trampa. Lo voy a buscar en Google, es que se me ha olvidado. El creador, ay, no, o sea, el creador de LinkU, una de las plataformas que te recomendé antes, se llama Steve Kaufman. Y él fundó, tú dices, bueno, LinkU o sea, es relativamente joven, no es tan, no es una, digamos, no es una aplicación, no es una plataforma tan vieja, y la creó él con 60 años. ¿Sabes? Es un señor Wow. que ya de adulto y bastante adulto decidió aprender un montón de idiomas y actualmente habla más de 20 idiomas o algo así. Entonces, para mí es un ejemplo de inspiración tremendo, porque no solo aprendió un montón de idiomas y no solo es uno de los políglotas y políglotas más famosetes que hay ahora en el mundillo, sino que además creó una aplicación para ayudarnos a los demás a aprender. Entonces, nunca es tarde, sinceramente, para... Ese es el mensaje, ¿no? O sea, después de esta muela, ese es el mensaje, nunca es tarde para aprender un idioma. O sea, lo que me quedo con todo esto es que la edad no es una excusa. Exactamente, no es una cosa. No es una excusa. Y también otra cosa que decías al inicio, ya actualmente que no quiere aprender idioma es porque no quiere, porque con todas Es las porque no quiere, herramientas. es porque no quiere realmente. Sí. Bueno, Brian, ahora sí. Ya. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que tienes una apretadísima agenda. No, gracias a ti por invitarme. Y bueno, no sé si quieras compartir quizás tus redes para el que esté viendo este video te pueda seguir o quizás quieras compartir Ah, tu bueno, en perfil. este caso, yo soy fatal, a mí se me da fatal esto de las redes y tal, pero bueno, sí. No sé si dejar que, no, si por aquí o por acá, pero bueno, me pueden buscar en YouTube, no tengo nada. Hay mucha gente que me ha recomendado abrir un canal de YouTube, me lo estoy pensando, a lo mejor. Deberías, deberías. No sé si después de esta entrevista me animo, pero bueno, nada, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, o sea, no me buscan Brian Bravo Ríos, o si quieres después te paso los links y los pones aquí en la de esas. Y bueno, ya, o sea, pueden, ahí yo no subo nada del otro mundo, subo un poco más de mi vida, de mis cosas, de mis salidas y eso. Y bueno, igual si quieren algún tipo de clase, algún tipo de consejo, igual, ese disponible. Sí, sí, para Así que clase. nada, Ok, para clase, para consejo y para chismear, para que la gente sepan de tu vida. Bueno, ya nada, nada, verdad. En fin, reitero, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad, muy yes, interesante todo. Bueno, es que este tema de los idiomas siempre es interesante y más que sí. cuando viene de ti que considero que eres un especialista. No, no, un mero aprendiz. Un mero aprendiz, Sí, sí, ay, qué sí. modesto. Bueno, ya, hasta aquí lo dejamos entonces, perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias, chao, chao.